Buenas tardes. En nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Platense de Anestesiología y de la Secretaría Científica, damos inicio a este segundo encuentro de una serie de seminarios de vía aérea dificultosa. Voy a esperar unos minutitos mientras siguen incorporándose participantes. Le quiero dar las gracias por su colaboración a Fernanda Ricci y a Mayra Franco en todo el soporte. También quiero agradecer a la gente de Propato que nos acompañan en este seminario. Les dejo el QR para el que quiera puede hacer foco sobre el código y descargar su catálogo de productos relacionados a la anestesia. Agradezco también a la gente de Tecnoimagen por su aporte en estas jornadas y su auspicio. Igualmente pueden hacer foco en el QR con sus celulares y poder descargar su catálogo relacionado a la anestesiología. Para continuar con nuestros seminarios, ¿sí? Ahí les voy a mostrar, junto a algunas imágenes de la Ciudad de La Plata, por si no lo conocen, el listado de temas que fuimos seleccionando para ir presentando en esta serie de seminarios, ¿sí? Algunos ya los desarrollamos la semana pasada. La idea es, a través de estos 4 encuentros, ir desarrollando los temas que ustedes ven ahí, que se los considera los más vigentes, los de mayor trascendencia en el manejo de la vía aérea. Hoy nos acompañan el doctor Sebastián Favole, de la Sociedad Platense de Anestesiología, el doctor Rubén Aleori y el doctor Guillermo Navarro, ambos de la Asociación Rosarina de Asociaciones de Anestesia. Voy a dejar de compartir pantalla para darle el pase al doctor Guillermo Navarro, director del Grupo de Entrenamiento en Vía Aérea de América Latina, en el cual nos va a hablar sobre el tema la utilización de los relajantes neuromusculares y la ventilación con máscara facial. Gracias, Guillermo, gracias a todos los participantes y les doy el pase. Ahí puse la imagen, ahí puse el sonido, ¿va bien? ¿Alguien me dice? Hay que compartir pantalla, Guillermo. Ahí está. ¿Y el audio y la imagen está bien? Se escucha bien. Ah, Les voy a bueno, pedir no. a mis compañeros que no van a exponer que por favor apaguen el audio, así no hace interferencia. Bueno, gracias Claudio y organizadores por la amable invitación a participar de estas jornadas de varios días. Decía que quería pedir disculpas por esta pinta de medio de monstruo que tengo, pero bueno, todavía estoy de guardia en el hospital, ya casi saliendo, y por razones de la conexión todo me quedé aquí, así que bueno, a eso se debe este atuendo tan particular. Estoy en una oficina adentro del quirófano del hospital de emergencias y ahí vamos, entonces. Bueno, dice ahí la pantalla de ventilación con máscara facial simple. Uno de los aspectos que comentó Claudio es el hecho de la relación de este término de la vía aérea con los bloqueadores neuromusculares. Voy a hacer un poquito más extenso eso porque no es solo lo que hace que la ventilación sea factible y exitosa, sino hay otro conjunto de herramientas que hay que conjugar para que todo funcione. Y bueno, y voy a empezar diciendo algunas concepciones que son más de índole personal, pero yo creo que mucho vamos a coincidir. Y en relación a la máscara facial simple, creo que hay mucha deuda, los anestesistas tenemos mucha deuda. En el primer nivel de deuda que yo encuentro es el de la investigación. Si uno busca en términos generales la cantidad de papeles que hay publicados, o estudios, trials, como quieran llamar, que hay publicados, van a ver que cada 130, 140 estudios de vía aérea de algún nivel de calidad, apenas 7 u 8 se enfocan a la máscara facial. Eso hace, en lo personal a mí, una preocupación, porque es un dispositivo que se investiga muchísimo menos que otros, y trae algunas consecuencias, por ejemplo, las de las definiciones que se usan para la ventilación con máscara facial o ventilación con máscara facial difíciles son definiciones subjetivas, son ambiguas, son antiguas, muy antiguas, que no encajan con la concepción moderna de lo que hoy pretendemos entender lo que es el conjunto del control de la vía aérea. Por ende, yo creo que necesitamos investigar más y redefinir un montón de conceptos, desde el más sencillo, lo que es una ventilación difícil con una máscara facial y cómo se monitorea y cómo se define como tal,
Y también a consecuencia de estas dos primeras patas que yo creo que tenemos deuda, está la consecuencia en que la docencia es un poco más, o mejor dicho, menos relevante. Si nosotros sabemos que los objetivos del control de la vía aérea hoy tienen que ver con el oxígeno, el intercambio gaseoso, la oxigenación celular, es difícil entender por qué se le presta tanta relevancia a la laringoscopía y la intubación y casi ninguna a la ventilación con la máscara y o a los dispositivos supraeléctricos, cuando en realidad los tres son herramientas de administración de oxígeno y de ventilación. Entonces habría que generar un equilibrio de enseñanza, porque las tres herramientas, cuando ustedes ven en las ayudas visuales, o como nombró Claudio eso del otro día, son elementos que proveen de ventilación y de oxigenación. No es una más importante que la otra, solo se usan en tiempos distintos y con criterios clínicos distintos, pero todas tienen el mismo objetivo final común, que es la oxigenación satisfactoria. Y creo que ahí tenemos entonces que prestar más atención a la máscara facial simple. Bueno, dicho esto, que ojalá que en el futuro los investigadores tomen, hay muchos que están tomando en cuenta todas estas cuestiones que yo comento, no es solo una idea personal, pero es algo, un mensaje con el que yo coincido y quería comunicar. Vamos aquí con esta que sigue. En general, cuando yo voy a un consultorio, veo a un paciente o lo veo en el pie de la cama o lo veo en la guardia o independientemente del lugar, y enfocado un poco a la vía aérea, lo que trato de identificar es lo que está escrito sobre la columna de la izquierda. Intento ver si tiene algún parámetro de qué va a costar la ventilación, lo mismo de ver parámetros de qué va a costar hacer una laringoscopía o una intubación, lo mismo con la intubación, con el proceso de un dispositivo supraglótico, perdón. Algún análisis sobre la infraglótica siempre hay que hacer. Y después valoramos factores de riesgo de aspiración de contenido gástrico, eso es muy importante, valorarlo porque define mucho la estrategia. Esto que sigue para mí es casi lo más importante de todo en mi razonamiento, y es la estimación del periodo de apnea segura que ese paciente puede tener y que nosotros podemos conseguir. Hacer, si el paciente tiene exceso de peso, un stop bank screening, que es bastante práctico y fácil de seguir. Y también, si es necesario, no para todo el mundo, pero aquellos pacientes que lo requieran, una saturación de aire ambiente para definir, entre otros criterios, lo que hoy se conoce como la vía aérea difícil fisiológica, tan venida arriba conceptualmente con el tema del COVID. Y si se lo requiere también, según creciendo la complejidad, va una espirometría. Con toda esta carga de datos que yo tengo, que trato de sacar en el consultorio, voy a aterrizar aquí en alguno de estos, digamos, 4 o 5 condiciones de anestesia. Según lo que yo encuentro, voy a hacer o una inducción convencional, que es la que hacemos la inmensa mayoría de las veces, o voy a hacer una inducción de secuencia rápida modificada, que es tema que va a tratar el doctor Alori después, o voy a poder intercalarla con una inducción de secuencia demorada, o bien, si encuentro parámetros lo suficientemente necesarios, voy a hacer una ATIBL o una ATIBF, que no son herramientas de la cual vamos a hablar hoy porque no hace al tema de esta charla. Así que vamos a hacer un análisis acá más de lo que tiene que ver con la ventilación. En donde ven flechitas rojas son elementos de la clínica de los pacientes y de los hallazgos de los pacientes que tienen que ver con la potencialidad de la ventilación difícil, y que creo que, no me acuerdo si ya lo mostraron el otro día. Estos son estudios que tienen cierta antigüedad. El primero que está aquí, que es de una persona de Michigan, Sachin Keterpal, este es el último de él, que es de 2009. Fíjense, un estudio ya tiene 11 años, y este de Langeron es de francés, de 1.500 pacientes, que tiene 21 años, porque es del 2000. Son estudios viejos y tienen otro problema, son estudios retrospectivos. Entonces, todos sabemos, la calidad de los datos retrospectivos tiene sus bemoles, ¿no? Pero en definitiva, lo que ellos han conseguido encontrar es que hay un grupo de pacientes que tienen ciertas características, como ser mayor de 55 o 60 años, tener una masa corporal por encima de 30, ser varones, tener desórdenes del sueño, como está acá, tener barba de distintas características, pero se lo caracteriza como ser portador de barba, edéntulo, como dice por aquí abajo, falta de dientes, tener un cuello que va por encima de los 40 centímetros, se lo miden, lo que eso que se conoce como el cuello corto y grueso, de manera más extraña, cambios de la radiación por terapéuticas de cáncer de cabeza y cuello, y el último renglón dice el Mallampati. Entonces, en la medida que uno ve que su paciente tiene o va sumando algunos de estos elementos, va pensando que la ventilación potencialmente podría hacerse más complicada. Y si van a la escala de acá al lado, van a ver, que es el resumen del Keterpal,
que la inmensa mayoría de los pacientes, fíjense acá el 71%, bien sobre el margen derecho del diapositivo, más el 26%, más el 2,2%, casi el 98-99%, son pacientes ventilables. Y que por lo menos para este estudio, que incluía casi 50.300 pacientes, hay un porcentaje del 0,15% de los pacientes que no son ventilables con una máscara facial, lo que no quita que sean ventilables y oxigenables con otras herramientas de ventilación, como los tubos o los dispositivos supralóticos, puesto que este estudio medía máscaras. Entonces, es importante llevarse la idea de la potencialidad que los pacientes podrían presentar para ventilar. Sí, es importante y se pueden tomar de estos viejos estudios, pero que siguen siendo muy útiles. Entonces vamos a tomar el ejemplo acá de un paciente que hicimos apenas hace 3 semanas. Esta es una persona que pesa, el día que se operó, creo que alrededor de 200 kilos. Y en el consultorio yo encontré esto que ustedes pueden ver por acá. Tengo que ir corriendo el dibujito. Lo que está en rojo es lo que yo encontré en el paciente. Los estudios marcan que la masa corporal mayor de 30 pudieran generar dificultad. La masa corporal de este paciente era de 65. El Balampati hecho en buenas condiciones era de un grado 3. El perímetro cervical medido con 1 centímetro era de 52 centímetros. No era mayor de 57 años. No tenía barba. La protrusión mandibular impresionaba normal. Tenía apnea del sueño, un screening stop bang de riesgo intermedio, que tenía 4 puntos. Vamos a ponerle riesgo intermedio, o sea, ni lo pongamos ni leve ni extremo. Y una distancia de tiro mental que era, dentro de todo, estaba normalita. Entonces, yo digo, bueno, este chico tiene su potencial nivel de dificultad, porque pesa 200 kilos, tiene esta masa corporal, y desde aquí nosotros podemos sacar de que habría que armarse de una manera interesante si es que vamos a decidir, como mostré yo en los diapositivos anteriores, dormirlos. Entonces, la otra cosa que yo busco es esta que está por aquí del otro lado. Las herramientas que yo mostré recién son elementos intrínsecos, anatómicos a los pacientes, que pudieran marcar dificultad creciente en la ventilación. Pero las que estoy mostrando sobre la derecha se llaman herramientas causales de dificultad. Y esas tienen que ver con la dependencia nuestra y de la manera como operamos. Es un poco lo que explicaron el otro día. No se puede hacer solamente un análisis de la intrinsicalidad del enfermo, sino que también hay que ver lo que es el contexto y la calidad de equipo y operador que se tiene. Entonces yo ya me planteé cómo iba a posicionar a este paciente, cómo me iba a posicionar yo, qué tipo de máscara debería usar, qué tipo de relajante iba a usar, técnicamente cómo iba a tomar la máscara, que casi seguro que iba a usar, y de hecho usé una cánula de Mayo, una cánula de Guedel, cómo iba a optimizar las maniobras de desbloqueo, el plan de fármacos que tenía, y todo en el contexto de un estricto monitoreo respiratorio y una ayuda visual o una ayuda cognitiva que me ayude a llevar el plan adelante. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay muchas herramientas que vienen de esos trabajos retrospectivos que tienen su vejez, pero que, bueno, vale la pena rastrearlos, que son predictores de dificultad. Pero hay otras tantas herramientas que son causales de dificultad. Si yo, por ejemplo, me olvidara de, a ver si puedo pasar la que sigue aquí, me olvidara de todo esto que ahí lo quité, podría tener un enfermo con cierto nivel de potencial dificultad para ser ventilado, pero yo estaría obviando causas de dificultad para ventilar al enfermo. Entonces lo que tengo que hacer es no obviarlas, porque de esa manera, si las pongo fuera de lo que es mi intención de operador, pudiera yo tener ventilación difícil en pacientes aún con más o con menos predictores. Entonces, recuerden, hay que ver los predictores y hay que ver los causales en conjunto para tratar de conseguir una ventilación lo más exitosa posible. Y ahí está en el medio del diapositivo les puse el stock bank como para mostrar que este paciente tenía un riesgo intermedio, tenía 4 de los puntos posibles. Pero como no es objetivo de esta charla, lo vamos a pasar. Entonces, vamos a analizar rápidamente cuáles son los causales de dificultad. ¿Por qué yo podría, más allá de tener un enfermo con más o menor nivel de predicción, según Geterpa, según Langeron, según el Orbani, según todos estos estudiosos de estos temas, y si no atiendo a los componentes causales de dificultad, es que podría tener una ventilación difícil también? Y el primero es la posición. Aquí vemos la posición, no me quiero extender acá porque seguro que el doctor Favolo lo va a hacer y mejor que yo, la posición ideal para ventilar un obeso sobre el margen izquierdo del diapositivo y sobre el otro margen para arriba en color azul para posicionar un paciente de hábito normal y abajo un paciente con traumatismo.
siempre yo digo lo mismo, sacando el caso del paro cardíaco, donde no hay opción temporal para mejorar la posición de un enfermo, todos los otros grupos de pacientes, hábitos obesos, hábitos delgados o de trauma, debe uno buscar una mejor posición porque ese es un factor causal de mala ventilación, independientemente de lo intrínseco que sea difícil. Yo no quiero extenderme sobre esto porque hay otra charla que va a atender a este tema. Lo único que quiero significar acá, ¿qué significa la flexoextensión? La flexoextensión significa flexionar la columna cervical baja sobre la torácica alta a través de la elevación de la cabeza. ¿Hasta cuándo elevamos la cabeza? Es el famoso que le ponemos la almohada de 10 centímetros, que la de 12, que la de 15. Bueno, la cuenta es sencilla. Elevamos la cabeza hasta que coincida una línea que une el conducto auditivo externo con el hueco supraesternal. Esa es la rayita que se ve ahí. Y después extendemos la cabeza, lo que hace la ejecución de la flexión, perdón, de la extensión de la cabeza sobre la columna cervical alta. ¿Hasta cuándo? Hasta que el rostro del enfermo queda paralelo al techo. Y eso es sencillamente la flexextensión que mejora el hábito de ventilación. Y si es un obeso, hacen flexextensión más rampa. Pero bueno, eso lo dejamos para la charla que viene. Entonces, la posición, como conclusión, es un factor de causalidad de mala ventilación, independientemente de la predicción de dificultad que el enfermo tenga. Luz verde para posiciones favorables, o sea, de anti-Trendelenburg, son con rampa y flexextensión, y luz roja, como muestra este semáforo, para pacientes, sobre todo que tienen esta cantidad de kilos, en posiciones neutras, como la que se ve en la fotografía marcada en rojo y con el semáforo en rojo. Otra causa de ventilación inadecuada, independientemente de los factores intrínsecos del enfermo, es cómo nosotros hacemos el grip con la máscara, es cómo se toma la máscara. Habitualmente se usa una sola mano, como la fotografía que se ve sobre el lado derecho, perdón, sobre el izquierdo. El dedo pulgar opera por encima del orificio de conexión, el índice opera por debajo y los otros 3 dedos sobre el borde de la mandíbula. Esto se llama grip en C, porque forman esas letras los dedos. Este grip en C es muy bueno para las ventilaciones normales y la moderadamente difícil, pero si uno hace mucha fuerza, porque la ventilación se pone realmente complicada, por más extrema fuerza que uno haga, esto es asimétrico, siempre va a caer sobre el lado izquierdo y sobre el lado derecho, de alguna manera, en una fuerza extrema va a haber una fuga. Por ende, en la ventilación extremadamente compleja y difícil se tiene que pasar a una forma de V-grip. ¿Por qué? Porque es una forma en donde las manos se disponen distintas sobre la máscara y estos son factores causales de mala ventilación por defectos técnicos de la toma de los grips según el escenario que estén manejando. La B corta expresa que la eminencia tenar y el dedo pulgar van por encima y los costados del orificio de conexión. Se usan las dos manos para que la fuerza de compresión hacia abajo sea simétrica y no asimétrica como en el caso del C-grip, y los 4 dedos restantes se colocan sobre los bordes, el borde, no los bordes del maxilar inferior, teniendo en cuenta de no ocluir el piso de la boca, que puede tener tendencias también obstructivas. Se hace fuerza para abajo con el sector en B, se hace fuerza para arriba con el sector en E, y se trata de no bloquear con los dedos el piso de la boca para no llevar a procesos obstructivos. Claudio, te pido por favor con el tiempo, que no lo llevo, si me llevo a salir del tiempo me avisas, ¿sabes? Entonces, tenemos así, a los pacientes se les apoya la máscara, y en el caso de la fotografía del medio hacemos un C-grip, ¿ven? Entonces ponemos la letra en C y el resto de los dedos van al borde de la mandíbula. ¿Cuál es el problema del C-grip? Este que está acá, que deja la boca cerrada. Entonces, nos permite pasar en la ventilación difícil por una ruta que es la nasal, que conocemos por la configuración de la pared externa de la fosa nasal, que es una ruta de altísima resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Abrir la boca del enfermo. ¿Cómo conseguimos en una ventilación difícil abrir la boca del enfermo? Bueno, pues usando una cánula de Mayo como esta que se ve aquí en la foto que está sobre la extrema derecha mía. Entonces la cánula de Mayo tiene una función esencial y hay que usarla siempre más temprana que tardíamente, porque es una causalidad de mala ventilación. Y eso va independiente que el paciente esté relajado o no esté relajado. Fíjense acá, yo le puse abajo la foto de flex extension y los dos extremos de la cánula de Mayo. En el extremo que mira cerca de la boca, abre la boca y genera una ruta de baja resistencia contra que la oral, contra una de alta resistencia que la nasal. Y en el extremo hipofaringio genera lo que todos conocemos, que es el canal de desbloqueo por el colapso de los tejidos blandos. Entonces, esta es la secuencia técnica que, si no se aplica de manera correcta, pudieran ser factores causales de
dificultad. Aquí tenemos un dibujito que está arriba y sobre la izquierda mía de una vía aérea normal, pintada a la luz como de color naranja, y aquí en el otro lado está como colapsada. ¿Ven como los ejes horizontales entre la naso, oro y laringofaringe todos se comprometen? Eso usted hace una resonancia y duerme en un paciente y se ve perfecto. Y sobre la foto de la izquierda se ve que el impulso hacia adelante de la mandíbula no tiene los mismos resultados en los pacientes delgados que en los obesos. De hecho, en los pacientes obesos tiene resultados regulares, porque como se ve acá en esta resonancia, está todo el cuello infiltrado de grasa y todo ese despegue de la mandíbula es bastante más ineficaz. Sobre todo porque los obesos tienen pared, como se marca en amarillo acá, en esta vista de la cara posterior de la vista posterior de la laringe, de la rino, de la oro y la hipo, perdón, y de la laringe, vista desde la pared posterior de la faringe. Todo eso pintado de amarillo es grasa. Cuando más grasa hay, porque hay más perímetro cervical, más, paradójicamente, más angosta es la vía aérea. Entonces la cánula de Mayo es casi una obligación. Después vamos a mostrar cómo lo monitoreamos a eso. Y el otro tema que es fundamental para la ventilación como herramienta causal de falla en la ventilación es si el enfermo está relajado o no está relajado. ¿Con qué lo vamos a relajar? No es objeto de la charla de hoy, pero hay dos grandes propuestas, la succinicolina por un lado y el rocuronio por el otro. Cada uno tiene sus justificaciones que son farmacológicas, económicas, de disponibilidad, de experiencia, de performance y un montón de otras herramientas más que hace que use una y el otro que use la otra. En este metaanálisis de Cochrane se ha medido el onset, la entrada de la succinicolina, la salida y las condiciones de optimización para intubar, que son, la entrada de la succinicolina es indiscutible, 1 miligramo por kilo de peso te da una condición de óptima para intubar que oscila entre los 45 y 60 segundos. Eso se puede copiar con el rocuronio, a dosis de 1.2 miligramos por kilo, da una entrada y de optimización similar. Lo que cambia radicalmente, a mi manera de ver, son los efectos indeseables. Son muy extensos en la succinicolina y no existe tal magnitud de efectos indeseables en el rocuronio. Y el otro tema que cambia a mi manera de ver, y es muy importante, es que la succinicolina vos no podés controlar cuando finaliza, y en el rocuronio sí podés controlar cuando finaliza. Y yo creo que en 2021 hay que usar drogas, y estoy hablando de farmacología y no de plata, que uno tiene que saber que quiere finalizar y que finalicen. Eso no se puede hacer con la succinicolina. De todos modos, esto sería objeto de cuál sí, cuál no, de otra reunión. Pero entonces ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a poner la hilera de aquí arriba y suponemos que vamos a dormir al enfermo este. Entonces le vamos a hacer los inductores, que hay una fotito ahí que usamos todos los días, que es del Propofol, y le hemos hecho los narcóticos y todo, y vamos a chequear la ventilación de este paciente. Entonces supongamos que la ventilación va bien, le ponemos un visto bueno a la ventilación. Como la ventilación va bien, nosotros vamos a decir que lo podemos relajar. ¿Por qué? Porque chequeamos la ventilación y la ventilación va bien. Entonces le vamos a dar un visto bueno a la ventilación, seguiremos el curso, haremos la laringoscopía de intubación y a otro tema. Este tipo de abordaje se hacía hasta el año 2008 de manera casi universal. Prácticamente no había anestesista que no use este tipo de esquema. Ahora vamos a ver la hilera de abajo. Dormimos al paciente también, lo empezamos a chequear, pero resulta que cuando lo empezamos a chequear la ventilación no funciona. No lo podemos ventilar, entonces donde empiezan las subjetividades. Che, vos ves que se mueve la panza, tu compañero se acuesta, lo mira a ver si está ventilando o no ventilando. Ahí empieza lo que yo digo, lo subjetivo. Entonces, bueno, mirá, no ventila bien, no lo puedo ventilar bien, qué sé yo. ¿Qué hacemos? Bueno, no le hagamos el relajante porque el chequeo es negativo. Y entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Y bueno, hay que despertarlo como esto que dice aquí, y hay que buscar otra manera de hacer las cosas con esta persona. Esto es lo que se llama la regla de los chequeadores de la ventilación, y que hasta el año 2008 era prácticamente una regla universal. Ahora vamos a ver un poco qué ocurre con esta regla. En principio, como se muestra este hombre con los ojos abiertos, que lo que yo quiero expresar es que estaban por despertarse, nadie los despierta. La regla dice que hay que despertarlos, pero nadie cumple la regla. Entonces, el primer contrasentido de esta regla es que no la cumple nadie. Los estudios de Keterpal y Langeron, aquellos poquitísimos pacientes que eran inventilables, tampoco los despertaron. Y por si eso fuera poco, la obstrucción de la vía aérea, como se ve aquí abajo,
No se trata de despertando a los pacientes, se trata de obstruyendo a los pacientes. Entonces es una regla que tiene su primer contrasentido en que no se cumple como tal, porque esa creencia en que es segura parece ser que a los operadores a la hora de salir a despertar se les va esa idea de que es segura y no lo hacen. Y por otro lado, no hay ninguna evidencia, ningún dato, ni ningún libro de anestesia dice que esta regla sea más segura. Hay un libro que se llama Tercera edición de Anesthesiology, hay un profesor que se llama el doctor Gall, que él escribe acerca de esto, pero él mismo declara que cuando él dice que mide la ventilación, en ningún momento quiere contraindicar el uso relajante, y también dice que cuando escribe eso, él mismo aclara que no toma esos datos de la evidencia científica. Entonces, esto es claramente, no existe como dato científico, y chequear es un puro dogma. No digo que no lo haga mucha gente, pero sí tenemos que aceptar que chequear es un proceso dogmático, absolutamente dogmático. Entonces, como mucha gente pensaba en eso, a partir del 2008 se empezaron a hacer estudios que querían ver si valía la pena chequear, si era más seguro chequear, o al revés, si es más seguro no chequear, y usar el relajante para ventilar, para intubar, y no solamente para intubar como hacen las personas chequeadoras. Entonces puse yo acá, hay muchos estudios, pero puse aquí el de Waters, el de Ikeda y el de Soltés, en donde se han chequeado todos con rocuronio. Fíjense que el primero y el último estudio tienen pacientes con ventilación difícil declarado previamente, el del medio no, y la mejora ocurre, o al menos quedan igual, y lo que quiero que miren es la columna que está pintada en amarillo. Ningún paciente al cual se le administran los relajantes sin ser previamente checados empeora la ventilación, y ese es el concepto que sale de absolutamente todos los estudios. La ventilación suele mejorar, como el estudio de Soltés, por ejemplo, miren, mejora el 48% a los 30 segundos de hecho el relajante y el 71% a la full relajación. Inhibe la ocurrencia de una pared rígida por opioides e inhibe cualquier posibilidad de que ocurra un laringoespasmo, y se usa el relajante para ventilar los pacientes y para intubar. Y en ningún caso empeora. Young Calder y Steve Gentis, que es el estudio que está arriba, son los que en 2008 declaran esta especie de en aquel entonces un conflicto. Y dicen, los practicantes o anestesistas que creen que la administración de los relajantes podrían ayudar a superar dificultades si son encontradas, deberían ejercitar su juicio sin temor a ser criticados. Dice, si los anestesistas evitan dar relajantes cuando son necesarios, esto podría ser un paso retrógrado en la seguridad del paciente. Yo lo que he hecho hoy, casi 14 años después, es abiertamente un paso retrógrado en la seguridad, y eso lo certifica Prieber en un estudio que publica 10 años después. La administración temprana de los músculos, de los relajantes musculares seguidos de la inducción, podría ser el sistema más efectivo y más seguro. Ante la insistencia en demostrar que la ventilación es adecuada antes de usar un músculo, es un ritual, como dice, como yo lo puse antes, es un dogma que carece absolutamente de evidencia científica, y por lo menos según este autor es una práctica que debería ser abandonada, por lo menos para este autor. ¿Qué otra cosa provee el hecho de relajarlos? Que uno puede instrumentar, más allá de la ventilación, con condiciones óptimas, la colocación de la cánula de Mayo, la colocación de un supraglótico, la laringoscopía, y puede evitar, como yo les muestro en la foto que están aquí a la derecha, la ocurrencia de paredes rígidas por uso de opioides como accidente, como incidente, o la ocurrencia de un laringoespasmo. Y también puede manipular las partes musculares del paciente, ya sea la apertura de la boca, la flexión de la columna, la compliance de los músculos del tórax, de una manera superadora a que si no lo tiene relajado. Entonces, aquí les vuelvo a mostrar cómo se monitoriza, que lo vimos antes en los porcentajes, la ventilación, y con esto ya termino. ¿Tengo tiempo, Claudio? No, porque creo que llevo 22 minutos, algo así. Cualquier cosa me avisas. Guillermo, seguí tranquilo, seguí tranquilo. Dale, cualquier cosa vos me avisas. ¿Cómo monitorizamos todo esto que hemos estado haciendo? Supongamos que asumimos que el paciente tiene un nivel determinado de dificultad intrínseca, suponemos que asumimos que todas las causalidades de ventilación ineficaz las estamos superando, le estamos prestando atención. Supongamos que no vamos a chequear la ventilación, llegamos hasta esta etapa aquí, lo que tenemos que hacer es monitorizar cómo nos va. Entonces vamos a encontrar un tipo de monitoreo que se llama la escala de Ham y Tremper, que es subjetivo, porque se pone por grados, y el grado 1 es cuando uno ventila prácticamente sin hacer ninguna maniobra.
El grado 2 es cuando ventila haciendo algunas maniobras de desobstrucción, otros adjuntos. Y el grado 3 es cuando se necesitan 2 personas o cambiar de grip de la máscara. ¿Ven? Y el grado 4, que es muy extraño, es la inhabilidad para ventilar u oxigenar con una máscara, no así con otros dispositivos. Entonces aquí ya con esto ya voy terminando. Aquí vamos a ver que yo estoy empezando a ventilar con una máscara, que el paciente satura 99% y que estoy ventilando con capnografía consecutiva de ondas normales. En esta circunstancia este paciente no va a desaturar nunca. Y yo estoy ahora midiendo objetivamente la ventilación con el capnógrafo. El capnógrafo me está diciendo objetivamente de que lo estoy ventilando bien. Ahora, si me voy a la imagen de abajo de la normal, el capnógrafo ya tiene una forma que no tiene meseta y que tiene un end-tidal mayor que 10. Ya no lo estoy ventilando bien, pero hay algún grado de ventilación. Por ende, me dice el capnógrafo objetivamente de que yo tendría que estar pensando en algún escalamiento de los niveles de desobstrucción de la vía aérea porque está distinta a como estaba arriba. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, busco las maniobras de optimización, elevar el mentón, usar la mandíbula, hiperextender la cabeza, colocar una cánula de Mayo para tratar de que con estas maniobras yo pueda volver a tener un capnograma con meseta y conservar la saturación normal. Siempre el que mide objetivamente la calidad de la ventilación es el capnógrafo. Si me encuentro en el lugar de abajo, en donde tengo un end-tidal menor de 10 de una capnografía consecutiva sin meseta, esa línea roja que está ahí, definitivamente estoy ventilando mal al enfermo. Y este enfermo en el tiempo va a ir a una desaturación. Entonces tengo que aplicar toda la optimización posible y cambiar el grip a un grip de ventilación difícil, porque el capnógrafo me lo está pidiendo. ¿Para qué? Para llevarlo a la capnografía que está a la derecha, que es la capnografía normal. ¿Está? Y si tengo la escena de abajo, bueno, estoy que declarar que no puedo controlar al enfermo con una máscara y tengo que alterar a otra, si fuera el Vortex, otra línea de vida, si fuera otra guía, otra herramienta de ventilación, en fin, con esta vemos que no estamos pudiendo. ¿Qué les quiero decir en definitiva? Que la capnografía es la medición objetiva del ciclo de la ventilación y es que nos indica el escalamiento que tenemos que hacer para desobstruir. Y que la escala de Ham y Tremper es muy útil, pero no comunica bien la dificultad. Porque, por ejemplo, este enfermo que está en la tercera hilera, según la escala de Ham y Tremper, es un muy difícil paciente de ventilar porque tiene todas las maniobras de ejecución activas y en evolución, pero si yo consigo el capnograma que tengo sobre la extrema derecha de la fotografía con todo ese circuito de optimización, yo estoy ventilando bien. Entonces, por eso yo hoy dije al principio, tenemos que redefinir qué es la ventilación con máscara facial difícil. Las definiciones que están hoy, a mi humilde modo de ver, no sirven más, son muy viejas y son ambiguas. Y esto es lo que dice que es objetivamente lo que funciona y lo que no funciona y lo que nos indica cuándo cambiamos de técnica. Si nosotros estamos ventilando mal, como vemos aquí, con estos patrones capnográficos de irregularidad en el tiempo, como van a ir viendo ahí que aparece una barra verde porque todavía el paciente está saturando, ¿ven? 1 minuto, ahí va el 3er minuto, y seguimos con esta capnografía, la saturación empieza a descender, y si no prestamos atención a esta capnografía y no escalamos los sistemas para optimizar la ventilación, estamos metiendo la pata y aparece la calavera y la flecha se transforma en roja y entramos en los sectores en donde los enfermos empiezan a desaturar, ¿ven? 80%. ¿Y cuál es lo importante de esta curva? Que cuando vos estás en el parte verde de la curva, un paciente normal demora 8 minutos en desaturarse. Y uno de eso demora, ahí lo van a decir ya prontamente en la próxima charla, demora 3 o 4 minutos. Pero cuando la saturación baja de 75 a 60, se trate de la población que se trate, te lleva 40 minutos al desastre. Y si vos perdiste la oportunidad aquí por no haber leído la capnografía y esperar la desaturación de un obeso, no me quiero imaginar cómo vas a hacer para traerlo de aquí abajo cuando lo tenés con 70 y a 40 segundos de que sature menos de 60. Entonces, de nuevo, quien mide la capnografía y sostiene el oxígeno alto y mantiene el intercambio es quien controla la objetividad de la monitorización de la ventilación con la máscara facial. Entonces, para terminar, porque llevo justo creo 25 minutos. Este paciente, repetimos, yo le vi en el consultorio todos los datos que están en rojo, que se los mostré, y los interpreté como predictores de dificultad. Entonces, agarré y puse que mis causales de dificultad son todos estos y los optimicé a todos.
En el caso de la inducción esta se hizo con 100 miligramos de rocuronio, con dosis de propofol seguidas por el bis y con remifentanilo. Entonces nosotros no tuvimos ningún problema para ventilar a este paciente y pudimos hacerlo de manera correcta. Hay dos tipos de intervenciones que se les enseñan a los anestesiólogos, anestesistas, anestesiólogos más jóvenes. Una son las reactivas, o sea, si uno espera la desaturación, va a reaccionar de manera rápida, porque decir, bueno, hay que traer de nuevo el oxígeno para arriba. Y la otra, que son las verdes, que son las acciones proactivas, que yo creo que son el manejo claro de la interpretación de las predicciones de dificultad intrínseca del enfermo, pero prestando una atención paralela a los causales de dificultad, donde claramente la bloqueo sin el chequeo de la ventilación es una de ellas. Bueno, creo que estoy justo, Claudio, me pasé 3 minutos, perdón por los 3 minutos robados. Gracias por la invitación y quedo ahí en saliendo de la pantalla. Muchas gracias, Guillermo, muy claro, como siempre. Creo que se entendió perfectamente el mensaje, a dónde apuntábamos con la presentación. Sé que tenés que viajar, así que tranquilo, no hay problema. Vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Favole, que nos va a hablar del manejo de la vía aérea en el paciente obeso. Cuenta con bastante experiencia en este campo. Les recuerdo que cualquier duda, inquietud, comentario, lo puede hacer a través del canal de preguntas y respuestas. Vamos a ir levantando las preguntas más representativas de las charlas y las respondemos al final de las 3. ¿Sí? Así que, Seba, me callo y todo tuyo. Bien, gracias, Claudio. Bueno, ¿me escuchan bien? Quiero ver si me escuchan bien. Sí, se ve la presentación. Bueno. Gracias, Claudio, otra vez por la invitación. También gracias a la sociedad por permitir este ciclo de webinar. Me tocó hablar de vía aérea en el paciente obeso. Bueno, sabemos que la obesidad, creo que la clasificación estamos todos más o menos familiarizados con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un parámetro, no es muy útil en realidad, pero es bueno como para darnos cierta información del riesgo y para clasificar la obesidad. Por hoy la obesidad es una pandemia, no es solo una enfermedad de los países desarrollados, sino también es en los países en vías de desarrollo. De hecho, en nuestro país, 6 de cada 10 adultos presentan sobrepeso, y se empezó a ver que desde a partir del año 2000 aumentaba la incidencia de obesidad casi en un 1%. El último dato que tenemos con la encuesta nacional de factores de riesgo es del 2013, así que vaya a saber dónde estamos hoy, pero sí sabemos que en la actualidad el 21% de los argentinos o más padece de obesidad. Y eso, ¿qué implicancia nos tiene a nosotros? Que si bien quizás no trabajamos en una institución donde se hagan cirugías relacionadas a la obesidad, 1 de cada 4 de cada 5 pacientes que vamos a tener en quirófano va a ser un obeso. La idea de esta charla es que terminemos respondiendo ciertas preguntas. Una es si el paciente obeso tiene realmente una vía aérea dificultosa, cuáles son los factores que determinan una intubación dificultosa en el paciente obeso, y cuáles son las mejores estrategias para abordar una vía aérea en el paciente obeso. Bueno, creo que todos ya conocemos lo que es el NAP4. El NAP4 es una auditoría que se hizo en Inglaterra sobre las complicaciones mayores en el manejo de la vía aérea, que tiene algunas conclusiones interesantes y donde se ha sacado mucha evidencia. Una de las conclusiones en el paciente obeso es que este paciente tiene el doble de riesgo en el manejo de la vía aérea que el paciente no obeso. Y evidenció algunos problemas asociados al paciente obeso, que son la falta de reconocimiento de una vía aérea dificultosa, la falta de planificación sobre esa vía aérea, la dificultad en la ventilación con máscara y la dificultad en la maniobra de cricotirotomía. También un análisis cerrado de la ASA de fatalidades en la vía aérea en el paciente obeso detectó que los factores más importantes que conducen a una emergencia en la vía aérea del paciente obeso es la falta de evaluación, de predicción y de planificación sobre esa vía aérea dificultosa. ¿Cuáles son los factores que van a determinar una intubación dificultosa en el paciente obeso?
Y el paciente obeso tiene una fisiología distinta y por ende tiene una fisiología respiratoria distinta. Tiene una disminución en la capacidad residual funcional, eso lo hace a expensas de un volumen expiratorio disminuido. De hecho, a medida que el índice de masa corporal aumenta, disminuye este volumen y por lo tanto disminuye la capacidad residual funcional, que es una especie de reserva de oxígeno. También tiene disminuida la capacidad vital pulmonar total y la capacidad vital. Eso es porque hay una disminución en la compliance torácica y la presión de las vísceras abdominales. A su vez, como nos contaba Guillermo, esa grasa que tiene alrededor de la vía aérea y estos volúmenes disminuidos hacen que la vía aérea esté disminuida, el calibre sea menor. Hay zonas menos, esos volúmenes tan bajos hace que las zonas basales estén menos ventiladas y por lo tanto se generan atelectasis, se producen alteraciones entre la perfusión y la ventilación, generan shunt. Y el paciente obeso está como en un estado de inflamación crónica, o sea, tiene una condición proinflamatoria que produce hiperreactividad de las vías aéreas, es más frecuente el asma en el paciente obeso, y tiene un consumo de oxígeno más grande, entonces por eso tiene una tasa metabólica mayor y tiene mayor trabajo respiratorio. Además de una anatomía distinta, ¿no? Tiene una lengua grande, el espacio alrededor de la faringe ocupado por tejido adiposo, mamas grandes, hace que sea el paciente obeso un paciente por lo menos incómodo. Toda esta fisiología respiratoria hace que el paciente obeso sano desatura la mitad de lo que desatura un paciente normal, que lo hace más o menos en 6 minutos, por ahí un poquito más, el paciente obeso lo hace en 3 minutos. Y el obeso con comorbilidades lo hace incluso más rápido. Hay una entidad que hoy la nombró Guillermo, que por ahí nosotros la conocemos, pero no la tenemos tan en cuenta, que es la apnea obstructiva del sueño. Cuando vean una imagen, un QR ahí, pueden descargar el estudio completo en su versión gratuita. Que es la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño, los pacientes hacen apneas de más o menos 10 segundos, en una hora, según cuántas hagan en una hora, va a ser determinar la gravedad de la enfermedad. El 70% de estos pacientes son obesos y casi el 80% de los enfermos con apnea obstructiva del sueño no están diagnosticados. Tienen un aumento del tejido blando alrededor de la faringe, por lo que también anatómicamente la vía aérea la predispone a ser dificultosa, y eso es lo que predispone también al colapso faríngeo. El tono de la faringe se mantiene por un estado neurológico cuando el paciente está despierto, que se pierde mientras está dormido y hace que se generen las apneas. Tiene el paciente por sí solo como un factor de riesgo independiente por tener apnea obstructiva del sueño 3 o 4 veces el riesgo incrementado de tener una vía aérea dificultosa. Y los pacientes en situación de emergencia o en situación de unidad de cuidados intensivos tuvieron 3 veces más riesgos o más complicaciones que paciente obeso en condiciones de intubación ideal. Eso habla de nuevo del tema de la planificación. ¿Cómo podemos nosotros pesquisar la apnea obstructiva del sueño? Porque en realidad el diagnóstico se termina haciendo por polisomnografía, no es algo práctico, y está el cuestionario Stop-Bang, que hoy hablaba Guillermo. Es un cuestionario, ahí en el código QR tienen, eso les da acceso a un programita que está como, aparece el cuestionario y les va a dar un score, si no se lo acuerdan, pero bueno, el Stop-Bang se le pregunta al paciente si ronca, si está cansado durante el día, si tiene episodios de apnea, que alguien detecte que tiene episodios de apnea durante la noche, si es hipertenso, si tiene un índice de masa corporal mayor de 35, si es mayor de 50 años y si la circunferencia del cuello es mayor de 40. Si tiene de esos factores 3 o más, el riesgo de apnea obstructiva del sueño es elevado. Y esto tiene una importancia porque nos predice una vía aérea dificultosa. Fíjense en este trabajo que se hizo, se agarraron 3 grupos. En el primer grupo eran pacientes que en negro está el número de pacientes y en gris la incidencia de vía aérea dificultosa. En negro, el primer grupo, están los pacientes que tienen diagnosticado por polisomnografía. Los otros 2 grupos se les hizo el cuestionario Stop-Bang. En el grupo 2 tuvieron menos 3 factores de riesgo y ahí está la incidencia casi nula
de vía aérea dificultosa, y en el otro grupo, en el tercero, la incidencia de vía aérea dificultosa, que es casi comparable al grupo que tenía diagnosticado por isonografía. Por eso el cuestionario Stop Bang es tan importante y se debería hacer como predictor de vía aérea dificultosa en el paciente obeso. Otra entidad, también, pero con un grado de severidad un poco mayor, de hecho, el paciente que tiene apnea del sueño y no es tratado puede terminar en un síndrome de hipoventilación del paciente obeso. Son pacientes que además tienen otras comorbilidades, tienen cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, son pacientes con un índice de masa corporal mayor, tienen algún tipo de trastorno durante el sueño también y presentan hipercapnia e hipoxemia de día, no necesariamente de noche como la apnea obstructiva. Estos pacientes sí tienen mayor riesgo de intubación prolongada, de fallo respiratorio postoperatorio y de transferencia a unidades de cuidados intensivos, bastante más que los pacientes con apnea obstructiva del sueño. En realidad, a todo esto se le suma un fallo crónico de los músculos respiratorios, que produce más hipoventilación, y tienen menor compliance torácica y pulmonar comparados con los pacientes con apnea obstructiva. Tienen mayor sensibilidad a los efectos residuales de los anestésicos locales, por eso tienen mayores complicaciones en el postoperatorio. Y hay dos entidades que por ahí tampoco le damos mucha importancia. Una es el asma. Los pacientes obesos tienen 3 veces más riesgo de tener asma, y el asma en estos pacientes en general está mal controlado y la respuesta al tratamiento es mala. El otro es la diabetes, que la diabetes asociada a la obesidad aumenta la incidencia de vía aérea dificultosa, se asocia siempre, o generalmente la diabetes y la obesidad, a un aumento en la circunferencia del cuello, una alimentación de la articulación atlánto-axoidea por la glicosilación enzimática no enzimática de las proteínas, y se les puede hacer un test, que es el test de la impresión palmar, que tiene bastante más sensibilidad en este grupo de pacientes que el resto de los predictores. Y bueno, y los predictores. Los predictores que usamos habitualmente tienen en general bastante baja sensibilidad, baja especificidad, no son buenos para predecir, pero es lo que tenemos y lo tenemos que usar. En el paciente obeso, el Malampati tiene un buen valor predictivo si es mayor de 3, pero en general si es menor de 3 no tiene buen valor predictivo, y se puede ser utilizado combinado con otros predictores. Lo mismo que la circunferencia del cuello. Empieza a aumentar la incidencia de intubación dificultosa cuando la circunferencia del cuello es mayor de 40 centímetros, y podría ser útil también en estos casos la ecografía, que puede detectar la acumulación de tejido adiposo alrededor del cuello, ¿no? Lo mejor sería combinar todos estos predictores en algunos scores que están clínicamente validados, como son el de Wilson, el de Lemon, o quizás la relación entre la circunferencia del cuello y la distancia tiromentoniana. Esta es una paciente que tuvimos nosotros en la clínica, que también tenía una circunferencia de cuello aumentada, eran creo de 47 o 48 centímetros, y fíjense la distancia tiromentoniana, fue una intubación dificultosa. Bueno, la ventilación con máscara sí, los predictores de ventilación dificultosa son un poco más conocidos y siguen la regla mnemotécnica de Oves, ¿no? Que es un índice corporal mayor de 26, los pacientes que tengan barba, que no tengan dientes, con antecedentes de ronquido y son pacientes mayores de 55 años. Si tienen 2 o más de estos, vamos a entrar en un riesgo de ventilación con máscara dificultosa. Esto debe evaluarse previo a la inducción del paciente, porque incluso no puede cambiar la conducta anestésica, capaz que si es más, podemos cuestionarnos de hacer una intubación vigil. Lo que dijo Guillermo recién, cómo nos ayuda la ventilación, las dos maniobras, habría un poquito más de evidencia de mejor eficiencia en la ventilación con la BE que con la CE, y en el caso de no poder ventilar, recordar la maniobra 4 manos o con 2 operadores. Siempre que haya una ventilación con máscara dificultosa, la intubación va a ser dificultosa. Y ahora entonces viene una de las preguntas que nos hacíamos
al principio es si el paciente obeso tiene una vía aérea dificultosa. En realidad es controvertido, pero se podría decir que la obesidad per se sola no es un parámetro de intubación dificultosa. Ahora, si está asociado a otros parámetros, por ejemplo, como esto el OBES, o cualquier otro de los parámetros con Mallampati 3, la distancia tiromentoniana corta, o la circunferencia de cuello mayor de 40, sí presentaría una vía aérea dificultosa, pero por sí sola la obesidad no es una vía aérea dificultosa. ¿Cómo deberíamos encarar nosotros cuáles son las mejores estrategias para abordar una vía aérea en el paciente obeso? Bueno, principal es la planificación. Lo habló Claudio en la primera charla, también hoy lo reforzó Guillermo, es tener un carro de intubación dificultosa. Lo ideal es el carrito que tiene ordenado por cajones según complejidad de los elementos. Si no puede ser así, lo que se recomienda es tener todos los elementos, tenerlos ordenados de una manera tal que uno conozca su propio carro de intubación dificultosa. Evaluar la premedicación. En estos pacientes se intenta sedar lo menos posible, utilizar los opioides lo menos posible, tratar de utilizar estrategias de analgesia multimodal para disminuir la cantidad de opioides necesarios, todo lo que no me produzca hipoventilación en el posoperatorio. Se recomienda que en la sala por lo menos haya un anestesiólogo que esté experimentado, que tenga pericia en estas situaciones, que esté entrenado y que sepan manejar distintos dispositivos. Y en este momento es cuando nos vamos a plantear qué tipo de inducción vamos a hacer. ¿Vamos a hacer una inducción estándar? ¿Vamos a hacer una inducción de secuencia rápida? ¿Vamos a hacer una inducción con el paciente despierto? Quizás una de las la intervención más sencilla y más efectiva que podemos hacer nosotros es la posición. Es lo que se llama la posición en rampa, también lo van a encontrar como HELP. La posición en rampa consiste en poner una rampa por encima de la mitad del tórax, más o menos que sea de 25 grados, de manera tal que quede el conducto auditivo externo o el trago en la misma línea de la horquilla esternal. Se puede hacer con sábanas, se puede hacer con almohadas y que presente cierta flexión del cuello. Si no se puede lograr eso, porque no se puede hacer, que la verdad que es bastante sencillo, incluso como muestra la imagen de abajo, con sábanas, lo que puede hacer es quebrarse la camilla. No es lo mismo, lo ideal es que la inclinación comience a mitad del tórax, porque eso mejora la presión de las vísceras sobre el diafragma, y en tal caso, si no puede ser esa, puede ser la posición en silla de playa. Cualquiera de las tres han demostrado mejorar la posición supina. Esta posición debe ser desde el inicio, porque mejora tanto la intubación, mejora la visualización para la laringoscopía, como la preoxigenación. Además disminuye mucho el trabajo respiratorio del paciente, y lo más importante es que prolonga los tiempos seguros de apnea. Lo ideal es combinar esta rampa con el Trendelenburg invertido. O sea, darle, además de ponerle la rampa, poner el paciente con unos 25 grados más o menos de Trendelenburg, y eso también prolonga los tiempos de apnea. Si uno no puede, la rampa no necesariamente tiene que ser una rampa comercial, como las que están acá, estas son de Oxford, o bueno, no importa, pero lo que uno puede hacer incluso es o hacerla con sábanas o con almohadas, y si no, incluso mandarse a hacer una como nosotros mandamos a hacer en la clínica nuestra, y realmente nos resulta bastante efectiva. Y ese es un compañero nuestro haciendo el chequeo de calidad de la rampa. También otra de las estrategias y una de las intervenciones más sencillas y más efectivas que debemos hacer es la preoxigenación. Claudio, decime el tiempo, cualquier cosa. Es la preoxigenación, lo hacemos también la preoxigenación en la posición de rampa o HELP. Se puede hacer una respiración a volumen corriente con una fracción inspirada de oxígeno del 100% durante 3 a 5 minutos. Hacer 4 respiraciones a capacidad vital, o sea, hacer a máxima inspiración durante 30 segundos u 8 a 60 segundos, con un flujo de 10 litros sobre minuto. Lo ideal es tener un analizador de oxígeno y llegar a un end-tidal de oxígeno de 0,9. Hay otras intervenciones que también han demostrado mejorar el tiempo seguro de apnea y que son intervenciones sencillas.
Una de ellas es la oxigenación apneica. Eso simplemente es poner una bigotera o una cánula que también puede ser bucal, el sistema se llama NODESAT, a 5 litros por minuto durante la preoxigenación y cuando el paciente entra en apnea. Eso también ha demostrado mejorar el tiempo de saturación. La otra es una cánula, es la cánula RAE, que es el tubito que ya viene con esa forma como doblado que se utiliza para las cirugías maxilofaciales. Bueno, lo que se hace, se modifica, se saca el conector distal y se pone una canulita de oxígeno, se lo puede sujetar a la cara del paciente, y eso también ha demostrado mejorar los tiempos de desaturación. También se le puede poner CPAP, es un poco más complejo, y el mecanismo quizás que sea el más efectivo, aunque es más caro, es el TRIVE, se llama OptiFlow. Lo que hace el TRIVE es una cánula de alto flujo, muy alto flujo, 50, 60, 70 litros. En ese aparato se humidifica, eso permite que el paciente se pueda adaptar a ese flujo, y además le da como un poco más de presión, o sea, primero disminuye el espacio muerto, después le da un poco más de presión y le da oxígeno al 100%, que las cánulas nunca van a llegar a ese porcentaje, y se lo da humidificado y caliente. En ese momento vamos a evaluar el riesgo de aspiración también del paciente. En algunos centros todavía se sigue recomendando la inducción de secuencia rápida como primera instancia. La verdad que no tiene mucho fundamento, no tiene mucha evidencia, o sea, el paciente obeso no tiene más incidencia de aspiración por ser obeso, pero sí, y que nos vamos a encontrar nosotros cada vez más seguido, porque cada vez se hacen más cirugías de banda gástrica, de bypass, o de manga, esos pacientes pierden funcionalmente y anatómicamente la funcionalidad del esfínter esofágico superior. Entonces es como si fueran pacientes con estómago ocupado. Esos pacientes sí se debería hacer una inducción de secuencia rápida. El otro elemento que podemos encontrar es la ecografía. La ecografía no debería, en el paciente obeso, hacer una ecografía y evaluar el contenido gástrico es más difícil, entonces, salvo que sea un operador muy experimentado, no se debería recomendar para descartar la planificación de una inducción de secuencia rápida. ¿Qué pasa con los videolaringoscopios? ¿Qué hacemos? Podemos hacer videolaringoscopía versus laringoscopía directa. En general, la evidencia para la videolaringoscopía es buena. De hecho, hay una revisión del Cochrane que como resultado dice que mejora la visión de la laringoscopía, disminuye el tiempo de intubación, y si no tenemos experiencia en laringoscopía, el video de laringoscopía, se podría hacer una laringoscopía, pero con los elementos necesarios, ¿no? Con un estilete, una vara de Edgeman, Froh, etc. Esta revisión de Cochrane, una de las conclusiones más importantes que da, y que volvemos siempre a lo que son las habilidades no técnicas, y que la primera y el primer intento debería ser el mejor, es que si se va a usar videolaringoscopía, que sea por un operador que tenga experiencia en el elemento. Los que tienen más evidencia son el CIMAC, el GlideScope y el McGrath, y hay alguna evidencia también con el AirTrack. Bueno, el fibro sigue siendo el gold estándar para la intubación en el paciente despierto, pero esto tiene sí la gran limitante de que el operador tiene que tener mucha experiencia. ¿Qué pasa con los dispositivos supraglóticos? También es un tema bastante controversial en lo que es la obesidad. El problema con los dispositivos supraglóticos es que necesitan presiones de sellado muy altas, y en estos pacientes que necesitan presiones altas de ventilación tienen mayor incidencia de fuga, además de que tienen menor movilidad del cuello. Entonces, se podrían usar para procedimientos selectivos con pacientes que tengan un índice de masa corporal menor de 35. Lo que sí está proscrito son los de primera generación. De hecho, este NAP4 encontró que los de primera generación tuvieron
mayor incidencia de aspiración, y sí los de segunda generación. De hecho, hay una revisión del Cochrane que resalta al Prosil, sobre todo, que tuvo menos episodios de hipoxemia posoperatoria, menor riesgo de aspiración por la posibilidad de esa cámara gástrica que tiene para aspirar, menor incidencia de laringoespasmos, atelectasia y tos. Y tiene un éxito en operadores experimentados de un 95% en la primera colocación. Otras dos máscaras que tienen cierta evidencia es la Supreme y la IGEL. De todas maneras, esta revisión de Cochrane no concluye si los dispositivos supraglóticos son más seguros que la intubación orotraqueal. O sea, hace la salvedad de que podría ser usado para procedimientos menores, pero no que sea más seguro que la intubación. Lo que sí también lo tenemos que tener en cuenta como un dispositivo de rescate para la ventilación, o incluso un dispositivo de rescate para ventilación e intubación. Cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos muchos predictores de ventilación dificultosa, podemos vaciar el estómago e incluso lo podemos usar para el rescate de la intubación. ¿Y qué pasa si tenemos un paciente obeso, de repente con una vía aérea dificultosa no prevista? No importa, seguimos el algoritmo que todos conocemos de la DAS, las recomendaciones son esas. El problema, y siempre intentar oxigenar, tratar de no cometer los errores de fijación. El problema con estos pacientes es que si llegamos al plan D de la cricotirotomía, el NAP4 demostró que el 50% de los casos que tuvieron que llegar a crico de urgencia eran pacientes obesos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Previo a la inducción, identificar la membrana cricotiroidea por palpación, y si no puede ser por palpación, hacerlo con ultrasonografía. La ultrasonografía en realidad es bastante sencilla, de hecho está comprobado que con una instrucción de un día, en operadores que no tenían experiencia en ultrasonografía, podían detectar la membrana con exactitud en menos de 50 segundos, más del 80% de los participantes. Y bueno, y después tenemos que extubar al paciente obeso. Es fundamental que desarrollemos un plan de extubación que sea segura, y tener en cuenta que el paciente obeso es posible que lo tengamos que reintubar de emergencia, o sea, tener todo planificado como si tendríamos que volver a intubarlo. Siempre lo mismo, debe ser extubado en la posición de rampa y antitrendelébur, eso mejora mucho el trabajo respiratorio del paciente, disminuye los episodios de obstrucción, mejora la saturación, y debe estar siempre totalmente despierto, cooperando y con los volúmenes respiratorios adecuados. Es verdad que muchas veces el paciente presenta una intolerancia al tubo antes de que nosotros podamos cumplir con estos parámetros. Bueno, hay que dilatar la extubación lo máximo posible. El monitoreo de la relajación neuromuscular es mandatorio. No sabemos que no es un monitoreo estandarizado en nuestro país, entonces lo que recomendamos es, a pesar del tiempo que haya pasado, siempre hacer reversión de relajantes musculares. Y en el caso de que el paciente haya tenido una intubación dificultosa, vamos a considerar insertar un intercambiador o una vara o un FROA, que incluso nos permite oxigenar mientras la maniobra de extubación, dejarlo, y eso nos va a permitir, ante una reintubación del paciente, tener la vía aérea casi asegurada. En la sala de recuperación posanestésica, el paciente debe mantener también la posición, o sea, la posición es una de las intervenciones más sencillas y más efectivas que vamos a hacer desde que entra el paciente hasta que se va, oxígeno suplementario y monitoreo. Si el paciente obeso presenta comorbilidades, si fue un procedimiento mayor y si tiene mucho requerimiento de opioides, debe ir a una sala de cuidados intensivos. Y si el paciente obeso además presenta apnea obstructiva del sueño, que lo detectamos, que tiene el diagnóstico por polisomnografía, o lo detectamos nosotros con el stop band, o tiene un síndrome de obesidad, de hipoventilación del paciente obeso, ese paciente, además de ir a UTI, debe tener otros cuidados como la fisioterapia, el CPAP o quizás una ventilación mecánica no invasiva.
Como conclusiones, vamos a decir que cada vez que nos presentemos ante un paciente obeso debemos idear un plan de estrategia frente a una vía aérea enfocándonos en la seguridad del paciente, implementar una lista de chequeos y ayudas cognitivas que disminuyan los errores de fijación y omisión, anticipar una ventilación dificultosa y una intubación dificultosa, indagar por la presencia de apnea obstructiva del sueño o síndrome de hipoventilación del paciente obeso, optimizar el tiempo seguro de apnea con estas simples estrategias y tan efectivas de posicionamiento y preoxigenación, y utilizar dispositivos validados y que tengan experiencia, siempre bajo la presencia de un operador que esté entrenado y que esté formado para este tipo de procedimientos. Y por último, desarrollar un plan de extubación seguro y evaluar el destino del paciente según riesgo. Bueno, muchas gracias. Genial, Seba. Muchas gracias. Bastante claro. Gracias, Clau. Tengo unas cuantas preguntas que las vamos a hacer al final. Voy a tratar de sintetizarlo eliminando las repetidas y las hacemos al final, ¿sí? Le voy a dar el pase al doctor Rubén Alveori, del Grupo de Entrenamiento en Vía Aérea de América Latina, de la Asociación Rosarina de Anestesia. Nos va a hablar de la intubación de secuencia rápida y sus modificaciones actuales. Si querés compartir la pantalla, Rubén, yo me silencio y apago el audio. ¿Estamos viendo? Ahí se ve, Rubén, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Gracias a la Sociedad Platense y a la Federación, por supuesto, por haber permitido que hagamos esto. Con esta pandemia es lo que podemos hacer, así que lo estamos llevando adelante lo mejor posible. La idea de hablar es este tema, porque como ustedes saben, la anestesia general, a mí me encanta decírselo siempre a los residentes, nunca está contraindicada a diferencia de la anestesia regional. Entonces, como la anestesia general nunca está contraindicada, es posible que nos enfrentemos a situaciones diversas y ahí empiezan a surgir a veces las dicotomías, que son dos componentes a veces antagónicos, como por ejemplo si la inducción de secuencia rápida es un procedimiento, una técnica, si vamos a utilizar Celic o no, si tenemos que hacer realmente una inducción de secuencia rápida, tenemos que hacer algo vigil, si vamos a hacer un laringoscopio convencional, un videolaringoscopio, succinilcolina o el rocuronio, todavía seguimos discutiendo algunas cosas, y bueno, vamos a tratar de ver algunos de los temas para tratar de aclarar algunos de los puntos. Esto empezó con Hall, que describía en pacientes obstétricas pneumonitis por aspiración. Y esta población de pacientes obstétricas nos va a acompañar a lo largo de todas estas charlas, porque la paciente obstétrica sigue siendo la que tiene mayor tendencia a presentar dificultades. Ya lo había dicho Pilar en la charla anterior, todas las modificaciones que presenta la paciente obstétrica y que hacen que ésta sea una paciente susceptible de dificultades en el manejo de la vía aérea. Mendelssohn describió 6 años después de Hall dos síndromes típicos y a partir de ahí se trataron de decir técnicas o procedimientos o mejorías de los pacientes para ver cómo evitar esas aspiraciones y las consecuencias nefastas que pueden ir desde hipoxias transitorias hasta hipoxias graves, daños seculares, la muerte inclusive. Y la desesperación nos lleva también a veces a romper cosas con las maniobras que intentamos hacer para salvar la situación. Todo esto se puede evitar siguiendo pautas, permitiendo que las condiciones del paciente nos permitan lo que se puede modificarlo en tiempo y en forma. La aspiración causa el 50% de las muertes relacionadas con anestesia. En el NAFOR, que ya se ha mencionado varias veces, se lo puede encontrar prácticamente un capítulo destinado a esto, y es lo que nos dice que la intubación traqueal en casos de emergencia con una técnica de inducción de secuencia rápida puede tener fallos en el manejo hasta en 1 en 300 o en 1 en 800 pacientes. Esto está dado más cuando hay
falla en la técnica que se usa, no seguir protocolos adecuados, falta de entrenamiento, etc. Todo eso implica que todo este tema de la inducción de secuencia rápida debe ser un trabajo a desarrollar en equipo, un trabajo que tiene que ser con un compromiso de toda la institución. Esta investigación del año pasado, en la cual está implicada Vela y Haber, por ejemplo, se vio que la aspiración pulmonar hecha en una inducción en secuencia rápida en quirófano tiene una incidencia que impresiona ser baja, 0,5%. Es decir, cada 200 pacientes que ustedes hagan, en los cuales vayan a hacer una inducción en secuencia rápida, un paciente se va a aspirar. Si 400 pacientes, un paciente se va a aspirar y se va a morir, según la estadística que vimos antes, que el 50% de los pacientes con neumonitis aspirativa pueden morir. Fuera de quirófano, donde nuestra actividad cada vez está tomando más auge, salas de endoscopía, salas de diagnóstico por imágenes, etc., esta aspiración se eleva 5 a 6 veces, lo cual nos da una idea de la importancia del tema. Los componentes de la maniobra clásica, a los norteamericanos, ingleses les encantan mucho los acrónimos y han hecho la 7P, y bueno, ustedes la conocen, no nos vamos a detener mucho en esto, pero esto tiene toda una implicancia. Por ejemplo, la preparación del paciente, la preparación de la institución, la preparación del ambiente, tiene que estar comprometido, como decíamos, todos los miembros del equipo de salud. La preoxigenación va a estar a cargo del anestesiólogo, la premedicación a cambio de un ayudante. Después las otras maniobras, sí, también van a estar a cargo del anestesiólogo y el ayudante fundamentalmente. Pero esta primera etapa, la preparación, es fundamental. Nosotros tenemos que tener ahora las ayudas colectivas, tenemos que tener los elementos preparados y funcionantes, tenemos que tener alguien que reponga las cosas que se van usando, etcétera, etcétera. Todo eso no puede estar a cargo del anestesiólogo revisarlo a último momento, tiene que estar dicho ya con anticipación. Y por supuesto, la forma clásica se ha modificado mucho y ha dado pie a lo que Guillermo dijo, la inducción de secuencia rápida modificada. En esta encuesta que hecha en el 2012 en Estados Unidos, se vieron que las modificaciones fundamentales estaban dadas en la forma de preoxigenar al paciente. Ustedes vieron que Sebastián dio varias alternativas para la preoxigenación. El uso de premedicaciones, si se usan o no se usan, si realizan el CELIC, en qué momento, con qué fuerza, si lo hacen o no lo hacen. La diferencia de relajante muscular, ahora con la pandemia nuevamente se ha vuelto a usar mucho la succinilcolina, y otras modificaciones varias. De todos modos, la tasa de éxito de la inducción en secuencia rápida con la intubación está en las emergencias médicas en el orden del 99%. El trauma, sobre todo cuando hay trauma de cabeza y cuello que dificultan mucho por las alteraciones que se producen, puede ser un poco menor, pero siempre es alta. Si ustedes tienen un paciente como este, se van a dar cuenta que la inducción e intubación en secuencia rápida nos da pie a preguntarnos si todavía pueden quedar chequeadores. ¿Se acuerdan lo que decía Guillermo? Que existen las técnicas de chequeadores que se usaban anteriormente. Si uno en este tipo de pacientes no va a ventilar al paciente previamente, porque la inducción de secuencia rápida, la idea es no distender el estómago, y tiene todas estas características: paciente con sangrado en la cavidad orofaringia, que no permite visualizar bien, un collar cervical puesto que no permite una buena posición de olfateo y a su vez impide las movilizaciones y hasta a veces la apertura mandibular. Todo esto uno lo hace con secuencia rápida sin chequear la ventilación. ¿Por qué hacerlo en otros casos en inducciones convencionales, ¿no? Esta es una de las respuestas que podríamos dar a lo que planteaba Guillermo también. ¿Qué indicaciones tiene la inducción de secuencia rápida? Bueno, recuerden la mnemotecnia ABCDF. Aquellos pacientes que presenten obstrucción en la vía aérea con riesgo de aspiración necesitarán un tubo para proteger esa vía aérea. Las que tengan alteraciones con insuficiencia ventilatoria y no puedan modificar su estado ventilatorio rápidamente, necesiten disminuir su consumo de oxígeno, pueden ser patrimonio de tener un tubo en la tráquea y proteger su vía aérea. Aquellos que tengan un exceso de catecolamina circulante, inestabilidad hemodinámica y aumento del consumo de oxígeno y no pueden compensarlo adecuadamente, pueden necesitar una intubación. Aquellos que están con alteraciones neurológicas que impiden proteger su vía aérea, van a ser necesaria realizar la intubación, y eso va a ser patrimonio de la inducción de secuencia rápida. Pero también aquellos pacientes en los que la evolución de la lesión se espera que puedan determinar en este momento no lo necesitan, pero posteriormente sí, y entonces preventivamente los vamos a intubar.
por ejemplo, un paciente que está desarrollando hipertensión intracraniana, un paciente que tiene que ser trasladado. No es fácil para un médico que va en una ambulancia, una avioneta de transporte, intubar a un paciente en esas condiciones. Entonces, a veces es mejor intubarlo anteriormente. Y va a ser necesario a lo mejor una intubación de secuencia rápida. Aquellos pacientes que se pueden dañar a sí mismos, los pacientes combativos, pueden llegar a necesitar esto. Así que vamos a tratar de hacer algunas actualizaciones y bueno, Montescos y Capuletos no parece un tema actual, pero es el tema que sigue estando en boca de todos porque es el enfrentamiento de la rocuronio y la succinilcolina. Es un enfrentamiento ya prácticamente inútil y estéril, porque decimos que comparamos el rocuronio con la succinilcolina, son incomparables. Ya lo había dicho Sebastián en la investigación esa del Cochrane, de la biblioteca Cochrane, determinaba, y Guillermo también lo mencionó, la succinilcolina genera mejores condiciones, más rápidamente. Para hacer lo mismo con el rocuronio necesitaríamos una dosis bastante importante que después nos demora el retorno de la función neuromuscular mucho tiempo, 90 minutos y con efectos residuales hasta 120. Pero todos dicen, bueno, usemos el Sugamadex. Bueno, es fácil comprar una droga contra dos. Eso no es muy ético, que digamos, no es muy justo. ¿Cuándo no usaríamos rocuronio? En los casos de alergia. ¿Es importante la alergia? Vamos a ver que sí. Cuando yo daba las clases de relajantes musculares, y a ver que el rocuronio tenía reacciones alérgicas, algún estudiante veía mucho, me dijo, no existen reacciones alérgicas al rocuronio. Bueno, se usa poco, vamos a esperar a que aparezcan. Y bueno, están apareciendo cada vez más. La succinilcolina ya conocemos cuáles son. La hipercalemia se le tiene mucho miedo. La hipertermia maligna es lo clásico en las poblaciones susceptibles y en aquellas poblaciones que tienen miopatías que predisponen a que esto se produzca. Si no es así, no tiene por qué presentarse la hipertermia. Lo que pasa es que no sabemos que el paciente está susceptible hasta que no lo presenten. Nadie hace estudios de rutina para saber si el paciente es susceptible de la hipertermia maligna. La hipercalemia, en general en los pacientes renales, se ha visto que la succinilcolina aumenta 0,5 miliequivalentes por litro el potasio de los pacientes con insuficiencia renal severa. Es decir, no es un aumento monstruoso. Sí, en aquellos pacientes que tienen denervaciones crónicas, no en los pacientes quemados agudos. Es decir, si usted tiene un paciente que le llega quemado a la guardia y tienen que intubarlo, todavía no están alterados los receptores como para producir una severa reacción de hipercalemia en el paciente agudo. Pero pasadas las 24 o 48 horas ya no se aconseja. Igual en los síndromes de aplastamiento. Tanto el rocuronio no compite con la succinilcolina, que se han buscado formas de acelerar las cosas, por ejemplo, la latencia, agregando lidocaína endovenosa para tratar de acortar esa latencia. Y el rocuronio, como decía Sebastián en un estudio de la Cochrane, ha producido este informe sobre el rocuronio, en el cual dice que no hubo diferencia con la succinilcolina a dosis de 1.2 miligramos por kilo, porque sí, la succinilcolina fue superior por su corta duración de acción. Posteriormente, en el año 2009, aparecieron los primeros informes de liberación de histamina y producción hasta el síndrome coronario con vasoespasmo, síndrome de Comunis. Y algunos pensaron que la Sugamadex podía revertir estas reacciones alérgicas y se empezó a usar el Sugamadex para no solo contrarrestar el efecto de la relajación muscular, sino para contrarrestar también las alergias producidas por el rocuronio. También empezaron a aparecer reacciones alérgicas al Sugamadex. Y actualmente hay un informe en el 2016 de un test dérmico para el complejo rocuronio Sugamadex positivo. Es decir, hasta el mismo complejo puede generar la reacción alérgica. También han aparecido informes de bradicardias extremas, inclusive en pacientes previamente sanos, y paros cardíacos. Son esporádicas. Los japoneses, que tienen el mayor mercado, menos dicho por el laboratorio de venta del Sugamadex, con cifras que llegan a los 51 millones de dólares, en 2010 era eso, ¿no? Es una cifra un poco vieja, y era el primer mercado prácticamente mundial en ese momento. Han empezado a hacer hincapié en la inducción de anafilaxis por el Sugamadex. Esto da pie a pensar, y esto está comunicado en la boletín de la Fundación para la Seguridad en la Anestesia. Lleva a pensar por qué aparecen las cosas. Cada vez que se usa más,
porque hay algún interés comercial por otro lado, porque ya se está empezando a investigar una molécula de segunda generación, similar al Sugamadex, que es el Adam-Gamadex. Todavía está en investigación y no está comercializada. A lo mejor, tal vez en el futuro, tengamos una molécula que reemplace al Sugamadex, y esta discusión que estamos haciendo ahora es toda una cosa vana. Las alergias que decíamos, los japoneses han investigado, ellos consideran que tienen un grado importantísimo. Esto es así, que los pacientes que presentan reacciones alérgicas en la anestesia, a ellos les da el Sugamadex es responsable en el 32% de los casos, el Rocuronio el 27% y después vienen los antibióticos. Tal vez la población de ellos esté dispuesta en alguna forma, particularmente, no lo sé, eso no lo puedo responder. Pero el problema que tenemos nosotros en nuestro medio es el precio del Sugamadex. Para hacer una reversión de emergencia con la dosis de 1.2 miligramos de rocuronio necesitamos 16 miligramos kilo, que es lo aconsejado. Para eso necesitaríamos 5 ampollas o un poco más, según el paciente pese 70 o más kilos. Las 10 ampollas valen 104.000 pesos, consultado el día de ayer. Así que estaríamos hablando de 50 a 55.000 pesos de reversión con Sugamadex para una relajación con rocuronio. Entonces, se han buscado otras alternativas y una de ellas está dada en la esperanza de poder conseguir moléculas de otro tipo de relajante. Hay una que es muy prometedora, tiene un perfil de acción similar a la succinilcolina, pero no es despolarizante, es el gantacurio. Se viene investigando hace muchos años, lo que pasa es que el laboratorio que empezó a investigarlo originalmente abandonó la investigación y cuando la molécula fue comprada por otro laboratorio, se produjo una reactivación de esta investigación. Lo que tiene particular esta molécula de gantacurio es que a su vez se puede antagonizar con cisteína, que es un aminoácido que inclusive se usa en la alimentación parenteral, y con eso se consigue una duración de 40 segundos después de la reversión con cisteína. Entonces daría una recuperación mucho más rápida y no habría la desaturación por la prolongación de la relajación que puede dar el rocuronio sin antagonismo o la succinilcolina si su efecto se prolonga. Hay que tener otra visión de las cosas y por supuesto es como que la videolaringoscopia tiene que llegar para quedarse. En estas pacientes obstétricas, que volvemos a la población obstétrica que tiene una gran incidencia de manejo de la vía aérea dificultosa, se resolvieron estos casos con el ATRAC. Posteriormente se investigó esta gente durante 3 años y en 180 intubaciones en pacientes obstétricas y se vio que el videolaringoscopio tiene un 100% de éxito en el intento. La población se dividió en dos. Se intubaron con videolaringoscopia, 100% se pudieron intubar perfectamente bien con el primer intento, a pesar de tener parámetros predictores de intubación difícil. Y aquellos que se intubaron con la laringoscopia directa no pudieron intubarse todos en el primer intento. El que no pudo intubarse se rescató justamente también con un videolaringoscopio. Entonces, en el 2013, la ASA publica las guías prácticas del manejo de la vía dificultosa e incluye con una fuerte recomendación el uso de los videolaringoscopios, diciendo que tiene una mejor visión glótica, más frecuencia de éxito, mayor frecuencia de éxito también en el primer intento, no mejoran la movilización de la columna cervical, sino que es igual a un laringoscopio convencional Macintosh, pero mejora un poco la posibilidad de lesión en la vía aérea, a pesar de que persiste todavía la posibilidad si uno no maniobra bruscamente. Y esto, voy a hacer un alto acá, a ver si puedo mostrarles cómo es la situación. Esto es lo que hemos podido grabar un día, la intubación que hecha por uno de los muchachos que estaba empezando a usar el videolaringoscopio. Ustedes van a ver cómo la visión es buena. No siempre visión buena del videolaringoscopio garantiza excelente intubación. Fíjense, en un momento va a aparecer una flecha verde, les va a indicar dónde tienen que mirar. Vean ustedes cómo se empieza a ver la punta del videolaringoscopio que se arrastra mucosa orofaringea. Esto, la posibilidad de hacer una falsa vía, es una de las tantas lesiones posibles. Ha habido comunicadas lesiones en los pilares, ha habido comunicadas lesiones en la parte posterior de la faringe. Perdóname, Rubén, pero no lo estamos viendo, perdóname, pero no se ve el video. Perdón. Ahí si me mataron, no sé cómo hacer ahora. Bueno.
¿Ahora se ve? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno. Bien. Sí, me interesaba ver esto porque es más dinámico que las diapositivas, así que bueno. Yo decía, la flecha verde va a hacer que vean ustedes sobre la mucosa orofaringea cómo empieza a entrar la punta del tubo y no va hacia la cavidad propiamente dicha de hipofaringe, sino que está arrastrando la mucosa y posiblemente puede producir una lesión en el pilar de la amígdala, el pilar amigdalar, perdón. También hay comunicadas lesiones en la pared posterior de la faringe. Todo esto es lo que tiene que ser evitado porque no siempre el mejor dispositivo da mejores resultados si no hay un entrenamiento adecuado. Por eso se aconseja no usar estos dispositivos si no se tiene experiencia en una condición de emergencia. Empezar a practicarlos, lo ideal sería el simulador y posteriormente en los pacientes. Ahora volvemos a lo que estábamos antes. La Cochrane nos decía entonces que los biolaringoscopios pueden disminuir el número de intubaciones fallidas, esto ya lo dijo Sebastián, pero no hay una evidencia que reduzca los intentos de intubación, la hipoxia, las complicaciones respiratorias o el tiempo de intubación si no están dadas las condiciones de entrenamiento adecuado. Otro trabajo también que habla a favor de los biolaringoscopios, y entonces Asai se pregunta por qué no usarlos en inducción de secuencia rápida, lo que le estábamos diciendo recién. Estamos de acuerdo, debería ser usado hasta en el hospitalario inclusive, pero siempre con entrenamiento adecuado. Esto nos da también un papel a nosotros deberíamos ser los que empecemos a entrenar a la gente y también hace que la de emergencia que atiende y que necesita hacer inducción de intubación de secuencia rápida puede tener una referencia válida en nosotros como gente que los puede ayudar a conocer dispositivos nuevos y a formarlos para tener un mejor acercamiento a esta tecnología y que pueda beneficiar a los pacientes. Como decía Guillermo, más de lo mismo respecto a la inducción de secuencia rápida, no. También ha surgido la gente que ha desarrollado la inducción de secuencia demorada. La inducción de secuencia demorada es aquellos pacientes que no colaboran, en los cuales no se puede hacer que den la máscara de oxigenación, inclusive. Entonces se puede hacer una administración de ketamina previa, a baja dosis, para tratar de evitar la cialorrea, y con eso conseguir que el paciente se desconecte un poco, poder comenzar la preoxigenación en la forma en que ustedes elijan, según lo que decía Sebastián antes. Y mientras tanto se realizan los otros preparativos, la sonda nasogástrica, la posición, todo lo que había dicho Sebastián y Guillermo anteriormente, hay que tenerlo listo, preparado. Cuando se puede progresar ya, después de haber conseguido una mejoría en la saturación y la colaboración del paciente, se pueden agregar algunas dosis adicionales y proceder a la parálisis, o si se necesita un poco más de inductor, otro inductor se puede hacer, manteniendo la oxigenación apneica y proceder a la intubación. Esto es lo que se ha llamado inducción de secuencia demorada, que es muy fácil de ver a veces en los departamentos de emergencia. ¿Hay que pasar de huello a todos los pacientes? Bueno, la inducción, cuando falla y se va al acceso frontal del cuello, no siempre es factible, porque como yo digo a veces, nada resuelve todo. No hay una técnica que uno diga, esta técnica nos va a resolver todas las vías de dificultad. Ustedes ven este muchacho que tenía un tumor que había crecido a nivel de la cara anterior del cuello. En la radiografía se veía un desplazamiento de la tráquea tan grande que si uno incidía en donde suponía que tenía que estar la membrana cricotiroidea, posiblemente hubiera ingresado en masa tumoral con mayor sangrado y hubiera sido a lo mejor un desastre. Lo mismo esta mujer quemada, después de varios injertos consiguió tener estas cicatrices mucho mejor de lo que lo tenía inicialmente. Al principio tenía cicatrices rectales que hubo que hacer incisiones para debridar, obviamente, el cuello y poder conseguir que así todo tenga un cuello bastante rígido, inextensible. Esto sí haría patrimonio de que tal vez con la ecografía se pueda detectar mejor la membrana tiroidea para poder marcarla previamente si fuera necesario acceder a ella.
No siempre es fácil el acceso frontal del cuello. De hecho, está mencionado como que si uno tiene parámetros buenos anatómicos o bien localizado el merolácrico tiroidea, la incisión tiene que ser horizontal, pero si no hay un buen parámetro anatómico, una buena referencia anatómica, la incisión debería ser vertical, explorar debridando los tejidos para después recién encontrar la tráquea y buscar la membrana cricotiroidea en un segundo plano. Y la última frontera que nos quedaría por explorar sería reversores de la hipnosis, porque hasta ahora tenemos reversores de los relajantes musculares y se están en estudio muchas moléculas. De hecho, algunas ya son viejas, como la cafeína, la vinofilina y la teofilina, y algunos de nosotros hemos usado, los más dañosos como yo, la vinofilina para revertir a algunos pacientes que están dormidos y que no ventilan habitualmente, porque uno dice, bueno, despertar al paciente, como decía Guillermo, perfecto, lo despertamos. Supongamos que la cirugía puede demorarse, despertarse y podemos despertar al paciente. Le revertimos los relajantes, pero muchas veces el paciente hiperventila por la depresión del sistema nervioso que hemos producido con los inductores. Entonces la minofilina era una de las técnicas, igual que el losartán. Pero si tenemos un paciente que ha entrado en niveles de desaturación, hacer la minofilina, que debe ser hecha endovenosa lenta, y que puede precipitar arritmias, no sé si están seguros. Tal vez estos otros que están en investigación puedan aportarnos algo más. Finalmente, hay experiencias en animales en las cuales se puede usar con el concepto de la molécula englobadora, como el Sugamadex, y el Adamgamadex y el Clavadión, moléculas que transportan oxígeno. Son lipopolímeros que engloban oxígeno, pero difunden. Los conejos que han sido intervenidos con esto, infundiéndoles oxígeno endovenoso a través de estas moléculas, se va a poder romper la tráquea y sostenerlos con vida durante 14 a 30 minutos sin mayores problemas. Así que tal vez dentro del futuro cercano, toda esta temática de qué dispositivo usemos y cómo lo hagamos y con qué figura lo hagamos, puede estar ayudado por este sistema que nos permitirá un mayor margen. Pero actualmente, ¿qué tenemos al alcance de la mano? Lo que muy bien se dijo antes, la oxigenación. El oxígeno es fundamental y hay que oxigenar a nuestros pacientes de la forma que sea posible. No digo que vaya a usar este sistema que hice en algún momento, pero bueno, la preoxigenación es un sistema interesante con cualquiera de las técnicas que ustedes elijan, pero hagan alguna preoxigenación. La intubación sabemos que genera un periodo de apnea. Y después está la ventilación, si podemos conseguir el tubo con los parámetros del respirador que nosotros, digamos, necesitamos según la necesidad del paciente. Entonces nos quedaba este punto flaco, el punto rojo de la intubación y la apnea que se producía en el momento de hacer la inducción y la relajación muscular. Esto es lo que se consigue revertir o por lo menos antagonizar o demorar la aparición de desaturaciones con la oxigenación apneica. Entonces, la optimización de la oxigenación va a pasar por la posición que decía Sebastián, la oxigenación y la transoxigenación, es decir, la oxigenación a lo largo de todo el momento de la maniobra de intubación. Si uno tiene una fuente de oxígeno auxiliar, muchas de las mesas tienen solamente un sistema de oxígeno que permite o el circuito o un flujo directo, pero si uno tiene una fuente de oxígeno auxiliar, deberíamos tenerla todos, poder poner una cánula, como decía Sebastián, a bajo flujo, 5 litros o más. La oxigenación apneica es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. En 1959 se le empezó a llamar así. Antes se la llamaba oxigenación por difusión pasiva, respiración pasiva, etc. Ya hace mucho tiempo que se viene investigando. La gente, por ejemplo, había conseguido con una oxigenación apneica mantener hasta 38 a 50 minutos al paciente sin desaturaciones. Eso sí, con una severa acidosis hipercápnica, una severa acidosis respiratoria, pero que luego con una ventilación adecuada se revertía. Esto fue hecho en 8 voluntarios, un número muy pobre, sanos previamente, etc. Algunos de ellos presentaron transistes que llegaron a suspender el estudio con hasta los 18 minutos y eso fue una de las cosas que se vio con mayor temor, pero lo fundamental es la acidosis respiratoria que puede ser revertida con una buena ventilación posterior. De los sistemas que mencionaba Sebastián, el que nosotros tenemos a mano es la máscara de anestesia, la cámara nasal. La máscara de anestesia, si vamos a tener que hacer la introducción, la tenemos que retirarla, así que nos permite oxigenar pasivamente hasta tanto no la volvamos a colocar sobre la cara del paciente. La cámara nasal puede permanecer, entonces vamos a tener una oxigenación pasiva en todo el pedido. El problema de la cámara nasal es que tiene un flujo
de 5 litros, uno puede poner 15 litros, pero es un flujo que no permite más que eso, es un oxígeno frío, no humidificado, en general mucho tiempo va a ser dañino. Por eso se inventaron estos otros sistemas, los sistemas de alto flujo, como lo desata el supernova, que permiten con el oxígeno acondicionado, calefaccionado y humidificado, mantener una ventilación con alto flujo de 60 litros por minuto. Pero ojo, en estos sistemas de la cámara nasal lo que necesitamos es obstruir la vía aérea y mantenerla desobstruida. Porque tener una cámara nasal que nos esté tirando oxígeno en las fosas nasales, si no tenemos la obstrucción, si tenemos una obstrucción por debajo en la hipofaringe, no va a ser efectiva la llegada del oxígeno por difusión pasiva. Entonces tenemos que mantener y asegurarnos con la tracción mandibular, con una cámara faringea, lo que fuera necesario, que la vía aérea esté permeable. Si no, esto no va a cerrar. En cambio, estos otros, que el CPAP tiene la facilidad de producir una presión positiva dentro de la hipofaringe que produce la, apertura de los tejidos blandos y favorece el pasaje por simple difusión. Con la pandemia han venido distintas técnicas de oxigenación y nosotros hemos probado ventilar a través de un barbijo cuando el barbijo es flexible y se puede ventilar perfectamente bien. Lo hacíamos también con los chiquitos que estaban inmunodeprimidos y se necesitaban algunas punciones y los íbamos a hacer con mascarita. Por último, para terminar, ¿qué se aconseja? Actualmente hay un proyecto gigantesco del cual Guillermo participa, es el de tratar de unificar las acciones de los anestesiólogos a lo largo del mundo, o por lo menos conseguir puntos de acuerdo entre todos. Esta gente del PUMA, el Project for Universal Management of Airways, ha conseguido hacer lo primero, porque la pandemia los demoró mucho en sacar otras guías, unos principios universales del manejo de la secuencia rápida, donde la preoxigenación es fundamental, igual que la oxigenación apneica, son componentes esenciales. La aspiración debe estar funcionante y debajo de la almohada colocada lista como para ser usada. Tiene que haber un exceso venoso confirmado, una guía introductoria lista, determinar las dosis del agente inductor. Recuerden que la inducción de secuencia rápida es rápida desde el momento en que uno decide deprimir al paciente. Todo lo anterior, los preparativos tienen que ser hechos con tranquilidad, ágilmente, y la mayoría pueden estar listos. Pero en el momento en que se decide realizar la inducción, deprimir a la conciencia del paciente, ahí es cuando tenemos que actuar rápidamente para que el tubo esté colocado y en la vía aérea sellada en no menos de un minuto, no más de un minuto. No tiene que haber intervalo entre el inductor y el bloqueador neuromuscular. Usar un bloqueador neuromuscular de comienzo rápido. Asegurarse que la parálisis es completa antes de instrumentar la vía aérea. Esto más que nunca ahora con el COVID. No podemos permitir que el paciente tosa, que el paciente compita. Todo movimiento muscular que el paciente haga nos va a consumir el oxígeno también y nos va a jugar en contra para desaturar más rápido al paciente. Los componentes recomendados. Bueno, vuelven a insistir con la oxigenación apneica, acá hay una redundancia, no sé por qué. La camilla en posición de Trendelenburg por si ocurre regurgitación. Una sonda nasogástrica que debe ser dejada abierta al aire libre. No es fundamental para hacer una inducción de secuencia rápida colocar una sonda nasogástrica. Todos los que hacemos obstetricia, Pilar lo debe saber muy bien, no van a colocar una sonda nasogástrica porque haya que dormir una paciente obstétrica. Componentes opcionales, los procinéticos, ácidos endovenosos, cambiar posiciones, evitar ventilación con máscara. La colocación de la sonda nasogástrica y aspiración es un componente opcional, volvemos a decir. La presión cricoidea también la ponen como un componente opcional. Y si todo sale mal, ¿qué tenemos que hacer? Aspirar la orofaringe y el tubo endotraqueal, broncoescopía si hay un material sólido que hayamos visto que haya pasado, para que no se produzcan atelectasias, no intentar neutralizar el ácido como se hacía en una época, no antibióticos profilácticos, no corticosteroides, no ayudan en nada. Sí una vigilancia intensiva durante 2 horas, si la saturación de hemoglobina se mantiene, procedemos a extubar al paciente, oxigenamos con máscara y cánula nasal y monitoreamos las próximas 24 horas en forma estricta. Si la saturación de hemoglobina desciende o no se recuperó en algún momento, internación en cuidados intensivos, la asistencia respiratoria, y ahí se verá con el médico terapeuta, los broncoreactadores si es necesario, sostén hemodinámico, lo que fuera imprescindible. Conclusiones. Capacitarnos, no menospreciar el estómago ocupado, saber distinguir cuáles son los pacientes que pueden tener la tendencia a aspirarse, trabajar en equipo, estar preparados para las dificultades,
proceder con lo que más experiencia tenemos, no intentar probar cosas nuevas ante una situación adversa que se nos presenta. Enseñar a quienes nos rodean lo que podamos saber y aprender de ellos también lo que pueden enseñarnos. Seguir o establecer protocolos. Optimizar la oxigenación siempre, no repetir pasos inefectivos y la aplicotriotomía a tiempo. Gracias por todo, gracias Claudio por la invitación y espero que hayan llegado todos a tiempo para ver el partido. Muchas gracias, Rubén. Bastante importante todos los conceptos. La intubación en secuencia rápida es algo que uno hace a veces instintivamente y no sigue todos los recaudos que hace la bibliografía, ¿no? Varias preguntas hubo durante las 3 charlas. Algunas las fuimos respondiendo en el vivo, ¿sí? Otras las dejo ahora para el final, algunas para Guillermo, sé que está en viaje, no sé si las va a poder responder. Otras... Ahí estoy, no sé si me escuchás. Bien, Guillermo. Muchos me están preguntando, ¿no?, sobre la importancia esta de utilizar el relajante neuromuscular, y una pregunta que viene desde el miércoles es en un paciente en el que uno prevé dificultad por sus características, pero tendría contraindicaciones a la SUBSI, ¿sí? Y no tiene rocuronio, ¿qué estrategia, ¿no?, que se podría hacer? Para Guillermo, o Rubén, o Seba. Yo respondí algo en el privado, digamos, pero a ver, otra opinión para que se lleve el participante. Me dijiste la pregunta porque justo me desconecté un minuto y perdí la... Es una misma pregunta que me hicieron el miércoles. Es en un paciente con bastantes predictores de dificultad, fundamentalmente obeso, con ayuno, por lo que pone acá el participante, pero con insuficiencia renal, con un potasio de 6, sin la posibilidad de tener rocuronio, si utilizaríamos o no succinilcolina. Evidentemente no tengo más datos, pero es una cirugía que va a someterse, que va a precisar anestesia general, por lo visto. Sí, yo lo dije un poco al pasar, pero la succinilcolina en los pacientes renales están demostrados, y yo no tengo el trabajo en este momento, podría conseguirlo para quien le interese. A 0,5 miliequivalentes por litro es lo que está demostrado hacer de aumento en el potasio del paciente. Nosotros sabemos que hay pacientes renales que a veces llegan a 6 o hasta 7 miliequivalentes por litro de potasio antes de diálisis y no tienen arritmias ni nada. De todos modos, no es lo aconsejable, pero ante la duda, ustedes necesitan hacer la cirugía sí o sí, se puede usar la succinilcolina. Si no, la otra alternativa sería intentar una dosis también muy alta de relajante como el becuronio, por ejemplo, se puede usar tracurio y saber que el paciente, si tiene alteraciones de la vía aérea que predisponga a la dificultad, vamos a tener que tener todos los planes alternativos en mente para poder resolver lo que se presente. Pero la succinilcolina se podría usar, y de hecho, de última se puede antagonizar con insulina, con algún otro sistema, la hiperpotasemia que se puede producir. Eva o Guillermo, algo diferente. Yo lo único que le encontraría diferente es si tengo experiencia, equipo, ayuda, tiempo, la opción de una anestesia, de una inducción vigil, ¿no? Pero suponiendo que no lo hago todo, no tengo todas esas opciones, sí, relajarlo utilizando otro relajante no despolarizante. Sí, intubación vigil o atracurio en dosis máxima, ¿no? Claro. Bien. Voy con otra pregunta para Sebastián. Algunas sé que fue respondiendo en el vivo, pero creo que amerita capaz que aclararlo. ¿Qué estrategias, cuando uno tiene un paciente sometido a una cirugía bariátrica, ya sea una manga o un bypass, el concepto que es importante de reforzar de que se lo considera un estómago ocupado? Ah, claro, sí, me había preguntado alguien
Lo que quería decir es que el paciente post cirugía bariátrica pierde la funcionalidad del esfínter esofágico superior. Entonces, ya sea una cirugía bariátrica que se viene, y además de otras cuestiones como la que disminuye el tamaño del estómago, cuando el paciente se va a operar por otra cirugía, se lo debería considerar como un estómago ocupado. Bien, bien. Hay reportes de aspiración del paciente que lamentablemente se complica durante su internación y es sometido a una reoperación en las horas siguientes. Son pacientes que tienen ya contenido gástrico en su estómago pequeño por la primera intervención. De hecho, se recomienda en la reoperación de cirugía bariátrica, se debe recomendar la intubación vigil. Bien, bien. Por la posibilidad de aspiración. Bien. Rubén, te vuelvo con una pregunta que siempre se pregunta, valga la redundancia, y que siempre está en el debate y en el tema, en la inducción de secuencia rápida. Muchos hoy preguntan ya y le ponen la duda a la maniobra de Selig, ¿no? ¿Qué opinás sobre eso? Y la maniobra de Selig tiene una temática bastante particular. Selig describió su maniobra y la mayoría de los que la criticaron evidentemente no leyeron la maniobra bien, porque muchas de las críticas fueron nefastas desde el punto de vista de lo que planteaban en esas críticas. Yo voy a ver si puedo mostrar algo, porque esto vuelve. Esto no es un Selig, evidentemente, pero bueno, no importa. Uno de los que hizo críticas en estos trabajos, Smith y Dobranovsky, se ve que se encarnizaron después que se murió Selig, aprovecharon que se había muerto para atacarlo. En el 2002 hicieron un trabajo presentado en el Canadian Journal, en el cual decían que el cartílago cricoides y el esófago no estaban alineados, entonces que apretar el cricoides no servía para nada porque como el esófago estaba lateralizado, no iba a dar efecto. Lamentablemente se olvidaron de avisarle a todos los productores de máscaras laringeas que tienen la forma de la punta de la máscara laringea está en la línea media, o sea que evidentemente siempre ponemos una máscara laringea y no la embocamos nunca, porque si el esófago estaba corrido a la línea media, no sé cómo hacemos para colocar las máscaras laringeas nosotros. Bueno, el problema fue que este fue un estudio retrospectivo, usaban TAC y los pacientes habían estado colocados en posición neutra. Recibieron muchas críticas por eso y el año 2003 publicaron en Anesthesiology otro trabajo, también Smith y Dobranovsky, otros colaboradores más que quisieron poner la cara. En este ya hicieron un trabajo prospectivo y con resonancia magnética nuclear, pero nuevamente, los pacientes en posición neutra. No sé cómo pudieron poner a alguien que hacer un buen Selig debajo del arco de la resonancia, con el cuello dentro del aparato para resonancia y con la presión cricoidea sin anestesia. ¿Cuánto grado de presión se podría haber hecho? La gente dijo al revés. La presión cricoidea comprime el esfínter del esófago por comprimir el cricoides y la hipofaringe y que la posición del esófago es irrelevante. Los pacientes también no estaban sedados, el cuello estaba en posición neutra, cuando Selig dice que el cuello tiene que estar hiperextendido, en posición amigdalar, prácticamente de eso. Y lo que fundamentalmente dio pie a descreer de la membrana de la presión cricoidea fue la revisión de Cochrane, que hizo que la efectividad de la presión cricoidea durante la inducción de secuencia rápida podía estar discutida y podía no ser necesaria. Pero si vemos el objetivo inicial de este estudio, en realidad la cantidad de casos de trabajos incluidos es cero, o sea que emitieron más que nada una opinión. Pero sin embargo generaron una idea y consecuencia. Y para terminar, este estudio, que es uno de los más dinámicos, la gente hacía presión cricoide y colocaba un gliscop. Veían qué pasaba y veían si podían pasar una sonda nasogástrica, o orogástrica en este caso, a través de la presión cricoidea y identificaron el orificio esofágico con presión cricoidea y
controlaban con el Gleiscope in situ si podían pasar la sonda. Y vieron que era muy difícil de conseguir. De todos modos, ¿sabemos hacer la presión cricoidea nosotros? Posiblemente sí. ¿Podemos hacérsela hacer a un ayudante rápidamente y hacerle entender qué es lo que tiene que comprimir? ¿No comprimirá el tiroides en vez del cricoides? Todo esto nos deja la duda, porque si nosotros tenemos a la gente entrenada, como yo decía antes, hacer participar a los que nos rodean para poder darles feedback y decir, bueno, mira, la presión cricoidea así no tiene que ser, pero es muy difícil saber qué presión hacer, dónde hacerla y todo, una secuencia de inducción rápida explicada sobre el momento. Esto tiene que estar ensayado y es el trabajo en equipo que yo decía. Así que la presión cricoidea, como dicen las guías PUMA, es una cosa que puede ser opcional para cuando se sepa hacer. De todos modos, se ha visto en los estudios de los que hacen controles obstétricos en Inglaterra que desde que está en marcha la inducción de secuencia rápida y la presión cricoidea, que ellos sí la recomiendan en NAT4, muchas veces la broncoaspiración se ve en la extubación. Pacientes obstétricas a veces tienen índice de aspiración al extubarse la paciente. Y para eso no hay presión cricoidea que valga. Así que, bueno, está en duda. ¿La presión cricoidea es efectiva o no es efectiva? Va a seguir siendo un dilema y posiblemente no puede haber un estudio realmente aleatorizado, randomizado, que nos demuestre el sí o el no de esta maniobra. Si sabemos hacerla, si nuestro equipo está entrenado, hagámosla. Es un aditamento más y no ha generado mayores lesiones. No la hagamos si el paciente tiene vómitos porque está contraindicada y el mismo Selig lo dijo. No la hagamos si el paciente tiene una inestabilidad cervical por un traumatismo. No la hagamos si el paciente ha comido y tiene una espina de pescado clavada en el esófago porque podemos producir una perforación. Es decir, tiene sus contraindicaciones también. No es para hacerla en forma rutinaria, así como así, si no hay un entrenamiento y no hay una clara sapiencia de las indicaciones y contraindicaciones. Por lo demás, no puedo aclarar mucho. Yo creo que al final confundo más de lo que en realidad está claro. Es lo que hay. No, se entiende. Las recomendaciones van a utilizarla, la maniobra de Selig, con esos recaudos que nombraste último, pero si me genera alguna dificultad, estoy autorizada a soltarla, básicamente. Si eso me va a asegurar la intubación o la colocación de un supraglótico o mejorar la ventilación. Claro, voy y con... cuando haya dificultad en la ventilación o en la intubación, aflojar un poco la presión ayuda. Bien, bien. Voy para ir terminando con unas preguntas para Sebastián que me preguntan sobre la extubación del paciente obeso y los intercambiadores en caso de haber existido dificultades durante la inducción. ¿Cómo sería la estrategia? Si tolerarían el paciente cuando se está despertando una FROBA o un Eichmann. Sí, si el paciente fue una intubación dificultosa, la recomendación es dejar un intercambiador. Lo ideal sería dejar un intercambiador en donde podamos aportar un poco de oxígeno, como el FROBA, y se puede utilizar como estrategia farmacológica el remifentanilo, es lo que dicen también las guías de extubación de la DAS, ¿no? A dosis subapneicas y ninguna otra droga que aumente la sedación. Cuestión de que cuando se corte la infusión de remifentanilo, sabemos que a un tiempo determinado se metaboliza. Bien. No están muy difundidos en nuestro país unos catéteres de extubación que son como tienen una cuerda de piano por dentro, ¿no? Que lo que queda como fiador es la cuerda de piano y uno eventualmente, en caso de que el paciente haya que reintubarlo, se enhebra esa cuerda de piano en este catéter hueco y se usa como un pasatubo, digamos, ¿no? Claro, pero creo que no hay catéter de extubación. No son muy difundidos en nuestro país. No. Igual lo que dice Sebastián es muy interesante porque se puede hacer con una guía Eichmann inclusive con un codo de broncofibroscopía y se mantiene la oxigenación en forma lateral y se deja la guía colocada hasta que el momento se le retira el tubo y se mantiene la máscara laringea por sobre el codo de broncofibroscopía. Es una maniobra que se puede hacer tranquilamente y nos garantiza tener algo ya colocado en la tráquea y mantener la oxigenación por vía lateral, digamos. En general, las veces que lo he hecho, el paciente lo toleró bastante bien. No
No he tenido dificultad para tolerar, y lo hice con una varita de eso. Ahí preguntan, la dexmedeto en vez del remifentanilo es otra opción. Y no da la misma tolerancia, me parece. No da la misma tolerancia y se da bastante más al paciente y el manejo de dosis es distinto que el remifentanilo. La titulación es distinta, tal cual. Es distinto, sí. Bueno, no les quiero robar más tiempo. Me están consultando algunos cómo van a hacer para ver las presentaciones desde el principio. Estas presentaciones se las van a editar, ¿sí? Y se van a poner a disposición de los participantes una vez que estén todas completas en las próximas semanas o en la página de la sociedad o en las mismas redes. Agradezco a todavía los que están conectados, que son un montón, a Rubén y a Sebastián y a Guillermo por su participación. Creo que son temas vigentes de la práctica cotidiana y que vienen muy bien para refrescarlo. Gracias a vos, Claudio, por haber invitado y gracias a todos los que estuvieron presentes en la charla. Gracias, Claudio. Gracias, Rubén. Gracias, Guillermo. Muy linda la charla de los dos. Gracias. Bueno, ahí van a ver la opción de realizar una encuesta siguiendo un Drive. Lo dejamos un segundito mientras nosotros vamos apagando las cámaras. Muchas gracias y nos vemos en una semana y media para continuar con esta serie de seminarios. ¿Son estos chilenos, boludo?